¿Se me oye bien? Bueno, en principio... Ah, que me vas a ver. Vale. Pues nada, empezamos. En primer lugar, tengo que agradeceros que estéis aquí. Lo primero, a la Fundación, que para mí es mi casa, aunque no lo sepáis, yo he vivido aquí de modo incorpóreo, pero he estado aquí con vosotros a través de las redes y todo esto, y os conozco a todos prácticamente, y me encuentro muy a gusto de estar aquí. Es para mí un honor estar en la Fundación Gustavo Bueno, al que he seguido con muchísimo interés en todas sus acciones. Me parece que era un hombre extraordinario, y una buena parte del trabajo pues está inspirado en su trabajo. ¿Se oye? ¿Un poquito más fuerte, quizás? Vale. Bueno, voy a intentar, como esta escuela bebe de tres fuentes fundamentales, de la fenomenología, del marxismo básicamente y de la escolástica, yo creo que una de las partes importantes de este trabajo ha sido fenomenológico, es decir, que lo que yo he hecho siguiendo las indicaciones de Husserl pues será sencillamente observar como método, como él llamaba método fenomenológico, es la observación como un modo de acercarte a la esencia, acercarse a la verdad, ¿no? Entonces es un método puramente descriptivo. He tenido la oportunidad de cazar con las etnias más extrañas que podéis imaginaros, desde los esquimales, pasando por los indios del Alto Amazonas, del Orinoco, de las selvas más inhóspitas de África y de todo el globo. Y eso me ha hecho pues sacar unas conclusiones que trato aquí de significar en este trabajo. Empezaré, pues como siempre, haciendo un principio básico de relacionación, que es la definición y la clasificación. Vamos a intentar definir la caza y vamos a intentar clasificarla si es que procede el tema este, ¿vale? Entonces haremos lo que llamaban un análisis de la sintaxis lógica del lenguaje, que diría Carnap, es decir, vamos a tratar de definir claramente lo que es, y es importantísimo porque si no, no podemos dar un solo paso, y algunas veces que hemos intentado hablar, si yo empiezo a hablar de la caza y no la defino, pues al final es un guirigay que no sabemos de qué hablamos cada cual, ¿vale? Como veis aquí, voy a pasar la primera. He definido como veis, en latín, siguiendo la escolástica clásica, ¿no? Y la caza natural, que es la primera, yo la defino, no vamos a entrar en detalles de si es una totalidad distributiva, yo creo que lo es, la totalidad distributiva, no como dice Alfonso, que decía que es no atributiva. Yo creo que lo que define a la caza es precisamente, pertenece a la lógica de clases, y la lógica de clase en este caso es que un animal se apodera de otro por la fuerza, es decir, lo caza y se lo come, que es la clase fundamental. O sea, para la caza, este planeta es un planeta heterotrófico y se basa fundamentalmente en que unos animales se tienen que comer a otros. Los herbívoros se comen a seres vivos, que son las plantas, y los carnívoros se comen a seres vivos, que son los rumiantes o los herbívoros. Entonces, esto es fundamental. Ahí tienen que darse las dos condiciones. Para que se conduzca la caza sustantiva o la caza natural, tiene que coincidir la muerte del animal provocada por el cazador y su consumo como manera de sustento, ¿vale? Es decir, que es ad edendum, que dirían los latinos, es para comer, para alimentarse. Eso es fundamental, ¿eh? Entonces, la diferencia fundamental. Vamos a poner unos ejemplos porque esto muchas veces con la filosofía se entiende mejor con ejemplos. Imaginaros un león, por ejemplo, y ese león un león errante que entra dentro de una comunidad que no es la suya, y seguramente en cuanto encuentre el otro macho dominante pues van a tener una disputa generalmente a muerte, ¿eh? Entonces, si se produce la muerte del ocupante o que era el propietario del territorio, no se puede decir que el errante ha cazado al otro, sino sencillamente lo ha eliminado. Es una lucha territorial. Es decir, no es porque no haya adendum, ahí no se come el cadáver. Ese mismo león, por ejemplo, lo primero que hace, apoderarse del territorio, es buscar el harén de hembras, y lo que hace es matar a todos los cachorros. Ahora sabemos por qué lo hace instintivamente, pero nosotros sabemos que cuando un cachorro lacta, está dentro de un ciclo que se llama el ciclo de la prolactina. Entonces, los animales dejan de ser fértiles porque no tienen el ciclo estrogénico, elimina a los cachorros, no se los come, luego no los caza, los elimina sencillamente,
y así entra el ciclo estrogénico de las hembras y podrá tener su primera camada el invasor, ¿no? Si ese mismo, vamos a seguir poniendo algunos ejemplos de ese mismo individuo que, por ejemplo, ataca un búfalo con intención de cazarlo, para comérselo, pero el búfalo se revuelve, entra en un conflicto y si tiene la suerte el búfalo de poder ensartarlo, puede matar al león y de hecho lo mata con cierta frecuencia. Pero tampoco se puede decir que el bóvido ha matado al felino, sencillamente lo ha eliminado de una lucha y no tiene interés ninguno por el cadáver, en cuanto acaba el combate se va. Si ese león, por ejemplo, el tema de las hienas es muy interesante porque siempre están en conflicto los leones y las hienas. Si un león mata a una hiena, por ejemplo, tampoco la mata para comérsela, sencillamente la elimina, que elimina un competidor. Y la hiena, si puede, mata, por ejemplo, una camada completa de leones. Si se llevara uno y ese se lo come, ese lo habría cazado y los demás los hubiera eliminado. No sé si el concepto empieza a ser claro, porque eso es fundamental, que la caza tiene una esencia alimenticia, atención, en la naturaleza, que ahora vamos a ver que el hombre desborda eso porque no es solamente animal, es otra cosa. Por ejemplo, la multipredación, que también es muy frecuente, cuando un león, por ejemplo, mata a un leopardo, o mata a un gato menor o a otro predador, lo hace sencillamente por eliminar competencia en su territorio, pero no lo come, no es para comer. Y un elemento que hace poco hablaba con algún amigo que me comentaba, lo que se llama también la multipredación, por ejemplo, cuando un lobo entra a una majada y a lo mejor come más de lo que o mata más de lo que necesita, aparentemente es una locura, es una cosa, pues no tiene sentido, entra en la majada y mata 8 o 10 potros, o un zorro mata todo el gallinero. Eso los etólogos ahora lo explican de la siguiente manera. Son biologías que han sido, o zoologías mejor dicho, que han sido evolucionadas en el Paleártico, cuando prácticamente el hemisferio norte de este planeta era un casquete polar, era un casquete de hielo. Entonces había pocos recursos y cuando los lobos, una manada de lobos, podía tener acceso a una manada de íbices, por ejemplo, un rebaño, mataba a todos, pero era de dendum, era para comer. Sabía que los iba a conservar el clima y podrían volver a comer. No era una matanza gratuita. Lo que pasa es que eso evolutivamente ha pasado poco tiempo, relativamente, evolutivamente, y ese gesto, digamos, ese instinto lo siguen teniendo, que son los que muchas veces no se explican, como un león, como un lobo ha matado 8 ovejas, se va y no ha comido nada. Bueno, pues lo explican los etólogos de esa manera. Bueno, yo creo que habéis tenido un poco, creo que ha quedado claro, la importancia de la caza natural que va ligada a la muerte provocada y a la alimentación del predador, de su familia o de su prole o de su manada, pero en fin, para comer. Evidentemente, cuando hablamos de la Homo venas, el hombre cazador, pues el hombre desborda la vida animal, tiene lo que llamaba nuestro maestro, pues un espacio antropológico, que para los que no estéis muy versados en esto, pues ese espacio donde se pueden clasificar todas las actividades humanas, ¿eh? Y entonces, haciendo un poquito pues la analogía con los espacios euclidianos, de los ortogonales, los X, Y y Z, pues tenemos aquí también 3 ejes. Un eje que es el circular, que es el que vincula la relación del hombre con el hombre, lo que estamos haciendo ahora es una actividad circular. Yo sé que esto va a ser polémico alguna vez, seguramente. La interpretación de los espacios antropológicos, cada uno, yo creo que es como bien decía Javier López Jara, o Pérez Jara, mejor dicho, pues hablaba de que son interpretables. Algunas veces yo hago la interpretación que estoy haciendo y la trataré de defender desde el punto de vista fenomenológico, que es lo que yo he visto y lo que entiendo. Entonces, la actividad circular pues podría ser actividades pues, de todo tipo, administrativas, judiciales, el amor, el odio, todo lo que sea guerras, todo lo que dentro del plano humano es lo que llamamos eje circular. Desbordando el eje circular, que me parece que hay, bueno, aquí lo he significado así como está, el eje circular nos vincula a todos en un mismo plano, desbordando y rodeándonos a nosotros está la naturaleza, entonces desde nuestro punto hacia la naturaleza sería un eje radial. Por ejemplo, radialidad sería pues, la caza, la pesca, la agricultura, la ganadería, la minería, la silvicultura, en fin, todo lo que nos vincula al mundo natural. Y luego otro espacio, que es el angular, que es lo que nos refiere al mundo mágico, sebasmático, el hombre es algo más que pura materia, o eso cree él, aparentemente, tiene sentido de trascendencia, que llamamos, y entonces es el único ser de este planeta y del mundo conocido que puede cazar desde 3 posibilidades. Una que sería la radial, que sería igual que un animal, para comer, que es lo que han venido haciendo los prehomínidos durante prácticamente 6 millones de años. Cazábamos igual que un lobo.
Los prehomínidos pues eran bandas organizadas, hordas organizadas, que tenían una jerarquía, que cazaban en comunidad, que repartían el producto de la caza, cuidaban de sus crías, igual que hace exactamente igual que un lobo. Solamente el magdaleniense, cuando empiezan a conformarse el espacio antropológico con la aparición de las religiones primarias, simbolizadas, como ya sabéis, en las pinturas rupestres cenitales, pues es cuando empieza a conformarse ya el espacio antropológico, y entonces empiezan a traer otras. Hay una caza angular, que es la caza de númenes, que todavía existe. Yo he escrito aquí una pequeña acotación, que la caza de númenes o la caza angular se lleva a cabo con númenes animales, que son zoologías reales, corpóreas, canónicas, que adquieren una sebasmática numinosidad en una cultura de referencia. ¿Qué quiere decir eso? Pues que, por ejemplo, son númenes un oso polar para un esquimal, y es numen un león para un masái, pero no al revés. O sea, los númenes, tanto como los santos como los fetiches, están en dialéctica permanente, no tienen por qué ser, los espacios están separados, pero disociados, pero no separados. De modo que la caza angular, vamos a poner un ejemplo ahora para que se vea caza, sería una caza de tipo sebasmático, mágico, religioso, algo que fuera un poco fuera, digamos, de la radialidad de la comida, ¿no? Y por último estaría la caza circular, que yo la concibo como una caza lúdico, recreativa, como se hace cazar animales, pero sin el eje radial y sin el angular. Es decir, bueno, pues lo que hacemos ahora, llamamos caza deportiva, vamos bien comidos a cazar, probablemente no sean animales luminosos, no todos los animales son luminosos, son animales, los númenes son exclusivamente de ciertas zonas y de ciertas civilizaciones, no hay un numen universal, solamente uno, que es el lobo, que es el numen universal del pastor, que es al que teme el pastor, siempre tiene una cierta numinosidad. Los demás son puramente culturales, como he dicho antes, pues el jaguar es para los indios amazónicos, el león es para un masái, el ensok, que es el espíritu del elefante, por ejemplo, para los pigmeos, en fin, que eso, yo creo que eso se ve bastante claro. De modo que el hombre tiene el único ser de este planeta que puede cazar en esas tres opciones. Como están esos ejes no están separados, sino disociados, a veces se mezclan. Voy a poner un ejemplo muy típico para que se vea un poco las tres diferencias. Esto lo vamos a hacer un regresus, por ejemplo, a la quinta dinastía de los egipcios. Algunos recordarán probablemente en la mitología egipcia, Set era el dios de las tinieblas, el dios malo, digamos, el dios terrorífico, el de la catástrofe. Tenía un hermano, y ese hermano era Osiris, que es todo lo contrario, el dios de la pureza, de la luz, de la fertilidad, de la cosecha. Bueno, pues en la mitología griega, Set mata a Osiris, y Horus, que es el hijo de Osiris, lo venga transformándolo en un hipopótamo. El hipopótamo es el ser más deleznable, un ser pues absolutamente condenado a vivir en el cieno, entre los papiros, bajo el agua, una anatomía absolutamente monstruosa. Y entonces en la mitología griega, en la mitología egipcia, ese tipo de caza, que era una caza angular, la practicaba una vez al año el faraón, que era el representante de Dios en la tierra. Entonces iban a cazar un hipopótamo. Cualquiera que haya cazado en África sabrá que el hipopótamo es el animal más peligroso, con diferencia, que más muertes causa, o sea que no era una caza recreativa, era una caza que se jugaba en la vida, y además con las armas que entonces había, el primero que tenía que lancear ese animal, el hipopótamo, era el faraón, y luego pues ayudado por la corte y los grandes generales y tal. Eso es una ceremonia, una hierofonía, una manifestación sagrada de algo que era profano, que era en realidad matar un animal, pero eso se podía considerar una caza puramente angular. No iban para comerse el hipopótamo, tampoco era una cuestión recreativa porque se estaban jugando la vida, y entonces pues podíamos catalogarla como una caza angular pura. Sin salirnos de esa civilización, hay otra caza, por ejemplo, que es la radial, que es la que hacía la plebe. Antiguamente decíamos que eran esclavos, por lo visto no eran tan esclavos como eran gente libre, que tenía su salario y que trabajaban para el faraón, pero que no eran esclavos. Esta gente tenía la potestad de poder cazar patos, y en los médanos de arena y en los encharcamientos que hace el Nilo, pues los esperaban especialmente en las temporadas en las que había las grandes migraciones
de bandos, entonces cuando llegaban fatigados pues los rodeaban y cazaban con gatos, no con perros. Soltaban gatos adiestrados que los movían y al levantarse tiraban una especie de boomerang y los cazaban, solamente para comer. O sea, eso es una caza puramente radial. Es verdad que lo hacían en comunidad, tenía, como hemos dicho, que esos ejes no están disociados, sino que están disociados pero no separados, pues habría comunidad de bienes para conseguir más animales, los repartirían, en fin, eso, todo esto está publicado en unos libros, uno se llama The Pleasure of Fishing and Fowling, que son los placeres de la caza y de la caza de patos, otro que se llama Sporting King, que hablan también de este tipo de cacerías, otro que es La apertura de la boca, que es un título muy curioso, pero que también hace referencia a las cazas de este tipo. Y bueno, pues ahí tenemos, digamos, una representación de una caza radial, que era la que hacía la plebe para poder comer, y comían patos. Fundamentalmente ya sabéis que la dieta de los egipcios, sobre todo de la plebe, era básicamente grano y cerveza, que es lo que era su salario. Entonces, cuando podían aportar la parte poca de la proteína que tenían, había muy poca ganadería, aunque eran todavía neolíticos, muy poca ganadería, porque hay muchos parásitos, en fin, cosas que no vienen a cuenta ahora, pues la poca proteína que podían incorporar era de la caza radial. Y luego hay otra caza, que era la caza circular, que por ejemplo la hacían las altas esferas de la plebe, o sea, de la notoriedad, empezando por el faraón, y era característica también en esos libros que he dicho, en The Pleasure of Fishing and Fowling, vienen una cacería que hacía tradicionalmente el faraón yéndose al lago Fayum, que estaba al norte, y entonces se llevaba a la corte, su harén, a sus amigos y cazaban específicamente por placer. ¿Que se aprovecharía la carne? Seguro, pero la idea era solamente placer. ¿Que tenía un elemento circular? También. ¿Por qué? Pues porque aprovechaba el faraón para dar muestras de su pericia con las armas y su determinación en defender su pueblo. Entonces los enemigos y la gente que pudiera ponerle algún palitos en sus ruedas, pues se lo pensaba dos veces, ¿no? Entonces, pues esa es una caza que hacían, como digo, en el lago Fayum, y refieren a Amenhotep III y tal, pues que cazaban 100 y pico búfalos. Digo que son búfalos, él dice que son toros, pero creo que serían búfalos del Nilo, porque entonces no habría toros allí. Y bueno, y otros animales, por ejemplo, también el faraón mataba a los elefantes porque en los cultivos pues, provocaban grandes destrozos, entonces eso se podía considerar una caza de tipo circular, por una cuestión social. Estaba haciendo un bien social porque parasitaban de modo insostenible las cosechas, y entonces lo que hace el faraón, pues hacer lo que ahora llamamos culling, que es quitar una serie de animales con el fin de que se puedan mantener el resto. Esas son las características, digamos, en esa esencia, la que hemos visto, una caza básicamente angular, otra caza circular y otra caza radial, ¿vale? Si aplicamos en el espacio antropológico, pues el mundo de lo sagrado, a través metiéndonos dentro del espacio antropológico en el mundo de lo sagrado que se experimenta o que se define como aquello que desborda la trama racional de la prosa de la vida, es decir, que son cosas que no tienen explicación desde lo que sabemos de la materia ontológica especial. Lo sagrado no se explica desde Mesuí, desde la primogenérica, por ejemplo, ni se explica desde la materia física, ni química, ni biótica, tampoco de la segundogenérica psicológica, ni la idética, sino que nos remite sin querer pues, a la materia ontológica general como un ignorabimus, porque es para un cazador es un numen mítico, por ejemplo, pues el león para un masái. Pues tiene explicaciones, pero explicaciones que en un mundo que solo se explicaría siendo masái. Por ejemplo, acabo de hablar de los masáis, y el león es una sociedad eminentemente ganadera, como sabéis, y entonces la única manera de ser un auténtico masái es demostrar que uno es útil en la custodia del ganado. Entonces, hasta el año 80, y yo he tenido la oportunidad de verlo, pues una de las maneras en rito iniciático para ser un adulto es matar un león con lanza y con un escudo de piel de vaca, que es lo que pretenden ellos pues proteger. Entonces, una vez lanceado eso, pues adquiere la categoría de masái, tiene acceso ya a poderse casar y a ser un auténtico masái. Y se les recompensa con el rabo del león, que se cuelga como un fetiche dentro del plano radial en su tienda. Yo los he visto, 3 o 4, ya está prohibido por ley que maten los leones. Han hecho una parodia ahora
con una especie que le llaman las Olimpiadas Masái, que hacen saltos y lanzamientos de lanzas y tal, pero ya no permiten matarlos, pero hasta hace el año 80 y hay gente todavía viva que ha participado de eso. O sea que eso sería, en el plano sagrado, pues los santos serían los que conseguirían, porque los santos no solamente se refiere a lo religioso, sino un santo masái es un señor que para la sociedad ha demostrado que es útil en la custodia del ganado y que lo puede hacer. Y entonces, pues nosotros también en la caza deportiva, aquí hay algún santo que yo reconozco y además cuando hemos tenido oportunidad, algunos lo reconocerá, cuando hemos hecho alguna manifestación pro caza dentro de Madrid, pues algún señor de lo que está aquí, que ha sido 6 veces campeón de España y alguna del mundo, pues es un mito, digamos. Casi desborda la trama racional de la prosa de la vida, la gente se retrata con él, la gente tiene, en fin, que eso funciona también en el mundo de lo sagrado como los númenes. Y luego, si aplicamos la parte institucional, nosotros definimos como la mayor parte de los que estáis aquí lo sabéis, el hombre como un animal institucional, o sea, no es solamente racional, sino que es institucional, está regido por instituciones, que son esos fragmentos de la vida, o sea, esos fragmentos de la cultura humana, no animal, que tienen pues, valores de alta racionalidad, que son axiológicos y son normativos, es decir, que estamos regidos por instituciones, que son los que nos limitan. Entonces ahí ves instituciones, por ejemplo, en el plano circular, pues tenemos todas las sociales. Aquí la Real Asociación Española de Caza, pues el Ministerio de Educación de Medio Ambiente, todas las corporaciones pro y en contra de la caza, que son ONGs, por ejemplo, PETA, las instituciones, por ejemplo, del CIC, de la WWF, todo eso, cada una empuja de un momento y sale pues, una resultante newtoniana, digamos, un vector que es el que dirige hacia donde irá la caza. En algunos países pues, va hacia abajo y prácticamente la caza se hará imposible, ya de hecho se ha prohibido, y en otros, si las fuerzas compensan, por ejemplo la Asociación Nacional de Rifle Americana tiene mucha fuerza en eso, pues siguen todavía con cierta potencia, ¿no? Pero las instituciones rigen también la caza. En el eje radial tenemos instrumentos, no es igual cazar con un arco, con flechas, que con armas de avancarga, eso es una cacería en el eje radial institucional, y en el eje angular pues están las religiones, que también influyen en la caza. O sea, no es igual ser un jainita que ser un cristiano, y no es igual ser un cristiano, por ejemplo, jesuita, que ser un cristiano como el Papa que tenemos ahora, que bueno, se llama Francisco precisamente porque tiene esa inclinación al franciscanismo y a ese interés por lo natural y de hecho Laudato Si, que es su última encíclica, pues prácticamente lo que hace es una égloga, digamos, una exaltación enfática de la naturaleza, como si esto fuera un jardín que hay que conservar, en fin, una cosa que suscribiría perfectamente de Greenpeace. Cualquiera de Greenpeace suscribiría esa encíclica. Bueno, vamos a seguir. Ahora habría que definir claramente, porque yo creo que ha quedado claro, y espero, lo que es la caza natural, que es exclusivamente para alimentar al animal, de la caza que desborda la animalidad, que es la caza dentro del espacio antropológico. Entonces, la madre del cordero está, que es la caza deportiva. Y la caza deportiva, yo nunca he visto definida así, es una relación dialéctica entre dos sujetos operatorios, uno es la pieza y otro el cazador, o sea, la pieza y el cazador. Y para mí, y lo que yo he visto también desde la perspectiva fenomenológica, es que la pieza tiene que ser libre, silvestre y autóctona. Es decir, lo que hacemos es una mémesis de la naturaleza, como decía Aristóteles, es una suerte de arte productivo, diría Aristóteles, ¿no? Es decir, que lo que tratamos es de imitar a la naturaleza, para lo cual la caza tiene que ser libre, silvestre y autóctona, y el hombre, que es el hombre, no un animal, tiene que hacerlo institucionalmente. Es decir, ahí veis que la pieza, las características que ya he repetido, y el cazador debe estar regulado institucionalmente. Unas se hacen por coacción leve, ahí veis, pues está la convicción, la educación, vergüenza, o sea, un cazador deportivo no tiraría nunca un conejo encamado, una liebre encamada, ni tiraría, por ejemplo, dispararía sobre una periza peón, ¿entiendes? Eso son cuestiones propias de educación y de convicción, y otras son de convicción dura, institucional, que está regida por las instituciones, hay orden de vedas, hay cupos, hay que llevar una serie de normativas, es decir, que el hombre tiene que cazar de modo institucional, si no cazaría como un animal.
Entonces, para hacer caza deportiva es puramente antrópica. Ningún animal de este planeta ni del mundo conocido caza por puro placer, salvo el hombre, o por otra cosa que no sea para comer. Un animal puede cazar, como hemos dicho, puede matar a un animal, pero no, si no se lo come no está cazando, y si se lo come caza. Y el hombre no puede cazar satisfecho y no tiene por qué. Entonces, aquí se da una circunstancia curiosa, que para que sea caza deportiva tienen que darse las dos circunstancias juntas, y aquí vemos que puede fallar, es lo que yo llamo caza sustantiva, es decir, la propia, la caza que es lo que debería ser una caza imitación de mimesis de la naturaleza, o mimesis, mejor, mimético, o que imita la naturaleza. Entonces, la caza preparada, que cazamos ahora, por ejemplo, que es muy frecuente, porque ya empieza a haber falta de animales silvestres, pues ahora se hace una ganadería singular, se crían perdices, se sueltan, pero eso es una caza análoga. Análoga quiere decir que tiene criterio de semejanza, pero no es identidad. Es decir, que la caza, para que sea libre, silvestre y autóctona, es la auténtica, la verdadera, la sustantiva. Lo demás son adjetivas. Si falla la pieza y la soltamos para buscarla, aunque vayamos vestidos de verde con la canana, con los amigos, con los perros, haremos una caza que es análoga. Y sin embargo, el señor que caza animales libres, silvestres, autóctonos, pero lo hace embozado en un pasamontañas, con un rifle, se mete en un parque nacional con un silenciador y va con una mira telescópica nocturna, pues está cazando como pues fuera de las instituciones. Entonces es una caza furtiva, que eso pues no tiene nada que ver con la caza deportiva, es dolosa y criminal. O sea que para que sea la caza sustantiva tienen que coincidir los dos elementos, ¿vale? Entonces, por acelerar un poquito, y me gustaría luego entrar en discusión de esto, bueno, esto yo, para que no soy de la escuela, es importante para que sepáis lo que es la analogía, ¿no? Hay términos filosóficos que se llaman unívocos, que son los que tienen una sola interpretación. Por ejemplo, si decimos hidrógeno, pues todo el mundo sabe lo que es. Es el primer elemento de la tabla periódica de Mendeleev, con un peso atómico de 1,004, en fin, lo que recordaréis algunos de la química. Por ejemplo, un análogo, si yo digo que el epicentro de la cultura obedense es la Fundación Gustavo Novo, estoy haciendo una analogía. Esto no es un terremoto, ni es una analogía terrenal, ¿no? Y el término equívoco, pues cuando decimos, por ejemplo, caza, pues eso, caza puede ser yo cazo, pues un cazo es la primera persona del singular del presente indicativo del verbo cazar, o un cazo de cocina. Entonces, aquí cuando hablamos de caza análoga, lo importante es saber que no es caza sustantiva, sino que es una caza que parece caza, que es a lo que vamos. O sea, que ya, como hay pocas perdices, pues las criamos para hacer una caza que no es caza, es una caza análoga, ¿vale? Bueno, esto es una cuestión para los más modernos. Bueno, aquí voy a hacer dos críticas sustanciales, una que es con Ortega y otra es que es a Tresguerres, ¿vale? Que me da mucha pena, que ya sabéis que la crítica filosófica me encantaría que hubiera sido dialógica, es decir, que podemos dialogar. Desgraciadamente Ortega y Gasset ya no está, hace 70 años que se fue con la mayoría, como decían los griegos, y pues nuestro amigo Alfonso pues no está aquí, que también me hubiera gustado debatir con él algunas de las cosas que dice y con las que no estoy de acuerdo. Bueno, entonces Ortega y Gasset, pues yo creo que lo que hace sobre todo, el gran error que comete, pues es que hipostasiar la caza, la considera como un todo sin partes, y entonces trata de explicar la caza desde la animalidad del hombre. Entonces el hombre tiene que animalizarse, de hecho lo dice así, el hombre tiene que deshumanizarse de alguna manera. Es unas vacaciones de humanidad, dice textualmente, es decir, que porque no le cuadra de otra manera. Si el hombre, como él no es darwinista, no entiende bueno, ahí tengo unos textos en el libro que son verdaderamente escandalosos. Ahora, hablar de esto, por ejemplo, defendía Ortega pues las teorías de Westerhofer, diciendo que es el hombre, el mono el que desciende del hombre y cosas singulares, y que nuestra característica singular pues se debe a una hipertrofia del cerebro dado por un paludismo que tuvo unos ancestros nuestros, unas cosas absolutamente fuera de toda racionalidad, pero bueno, como catedrático de metafísica se le perdona. Pero de luego, lo que define la caza, pues yo creo que para el suyo lo importantísimo siempre se ha tenido, como se había escrito tan poco de caza, siempre se ha tenido como un discurso apodíptico y paranético, que diría un escalóstico, ¿no? Como indudablemente verdadero e inductor de un comportamiento moral. Y de hecho se ha estudiado durante mucho tiempo en Europa como a los guardas de caza que lo estudiaran, para que era la esencia de la caza, ¿no? Y para Ortega y Gasset la caza tiene que ser difícil, escasa e incierta.
Bueno, a mí siempre me ha parecido esto una idea tautológica. Si es difícil es incierta, si es escasa es incierta, si es difícil es caza es doblemente incierta. Está diciendo que la caza tiene que ser incertidumbre. Y yo como médico diría que no, que la incertidumbre no es una idea patognomónica, es decir, no es definitiva, no es sustancial de lo que es la caza. Creo que es mucho más importante la mémesis de la naturaleza, es decir, yo lo que exijo a la caza es que sea libre, silvestre y natural, no que sea escasa. Cualquiera que tenga un mínimo de práctica cinegética sabrá que no, la caza no siempre es difícil, hay suerte y en la primera piedra te encuentras el rebeco de tu vida. A veces una buena tirada de zorzales no tiene por qué ser escasa, ni tampoco tiene por qué ser difícil. Entonces, ahí hay algo que claro, él se define primero como poco cazador y nada cruento, y a partir de ahí empieza a construir una cosa puramente pues, ideológica. Y yo creo que esto, pues ahí tuvo una ocurrencia que yo no creo que debería. Define la caza, si alguno recuerda el famoso prólogo a los 20 años de caza mayor del conde de Lleves, la define como un proceso por la cual un animal de vitalidad superior, no sé qué entenderá por vitalidad superior, no sé si el virus del COVID es superior o inferior en vitalidad al hombre adulto, por ejemplo, y lo consiga o no, y entonces que por eso le cuadra, pues como caza, pues lo que hablamos el otro día, Marcelino, la caza fotográfica le cuadra, el anillamiento de aves le cuadra como caza, eso ahí no hay ninguna esencia, eso son capturas, anillamientos, son pues fotografías, pero no tiene que ver con la caza. La caza sustancial es que la muerte de un animal en la naturaleza, y la muerte de un animal cuando la practica el hombre, lo que pasa es que la teología es variable en función de la fertilidad que nos da el espacio antropológico. No sé si esto queda más o menos claro. Bueno, entonces aquí yo haría un discurso apagógico, diríamos, por reducción al absurdo. Diría, ¿cómo demuestro yo esto? Pues si yo cojo, por ejemplo, una pieza de caza, que pongamos una gallina de Guinea, y la llevo al Pirineo, y la suelto, y le digo a un cazador de aquí que vaya por ella, según Ortega la caza era difícil. Joder, tan difícil. Buscar una gallina de Guinea en todo el Pirineo, escasa, escasísima, y una incierta, inciertísima, yo diría que imposible. Bueno, pues mi tesis fuerte, aunque que la cazara, no hubiera cazado, hubiera hecho una caza análoga, pero falta el silvestrismo, fundamental. No es una caza autóctona, es un animal que hemos traído, lo hemos puesto ahí y hemos hecho algo que tiene criterios de analogía, pero no identidad. No sé si esto, con este argumento queda claro. O sea, que los tres elementos de Ortega, pues a mí se me deshacen. Yo creo que, como digo, es una idea tautológica, repetitiva, una repetición enfática de una misma idea, pero que es una, pues eso, en mi opinión, una ocurrencia. Bueno, vamos a terminar, si os parece, que no quiero cansaros mucho, con una crítica a Tresguerres muy breve, ¿vale? Yo estoy de acuerdo en que el hombre sufre una metábasis. Al que no sepa lo que es una metábasis, hay un ejemplo pues geométrico muy interesante, que es ese famoso triángulo que vamos aumentando lados del triángulo, un cuadrado, un pentágono, vamos aumentando en un límite al infinito. Hay un punto en que ya no cabe una línea, sino que es un punto. Ese punto es un punto de metábasis segregante, es decir, que si yo pongo ese punto, transformo un polígono en otro elemento que es una circunferencia. Y es segregante porque aunque quite el punto ya no puedo meter un lado, ya no puedo ir hacia atrás. Pues el hombre ha ido haciendo por metábasis, se salió del núcleo genérico animal y es otra cosa. Es un humano con nuestro espacio antropológico singular y que no podemos ya retroceder a la vida animal por mucho que se pretenda Ortega para cazar ni para nada, ¿vale? Entonces, yo lo que difiero de Tresguerres, que estoy de acuerdo, es en la interpretación del espacio antropológico. Él dice que en el espacio circular lo que es el soldado. Claro, en el espacio circular, como estamos vinculados unos con otros, matar a otro ser humano sería, pues, es una metábasis del núcleo genérico animal que a través del espacio angular pues da el soldado, perdón, del espacio circular, el nuestro, ¿no? En el angular da el cazador, que habría que matizarlo porque yo creo que ahora diré la crítica que le hago, y en el radial el matarife. Bueno, yo creo que pretender que el matarife deriva de un núcleo genérico animal, cazador animal, pues yo creo que es una cuestión por demostrar, desde luego.
Uno es matarife primero cuando es ganadero. Primero hay que ser ganadero para ser matarife. No se puede matar un animal si antes no es doméstico. Entonces eso es una contradicción in terminis con la caza. Que la caza angular, en un cazador sea un cazador angular y que haga una ceremonia angular, pues sin duda en algún momento lo sería. Acabo de contar lo de los egipcios, habría alguna historia, pero desde luego la deriva actual pues no tiene nada que ver, es irreconocible la caza angular, que quedan, como dice Ortega, restos y muñones, decía él, de lo antiguo. Pues claro, aquí por ejemplo en Andalucía no se suelta un perro montero sin invocar a la Virgen de la Cabeza y se reza la salve montera. Bueno, pero eso si quieres ver restos de angularidad, pero la gente va a pasárselo bien a cazar y tampoco va a comer, nadie se lleva un ciervo a su casa, aunque se aprovechen, porque esos ciervos son para comer y la carne se aprovecha. Pero no va la esencia del montero a llevarse los solomillos del venado, va por otra cuestión lúdico, recreativa, por estar con los amigos o pasar un día en el campo y desconectar de la vida, ¿no? Bueno, y no sé qué más que deciros de esto. Yo creo que se habla mucho también de por qué el hombre es lo que es. Hay una polémica ahora en la escuela que ya estoy también al tanto de la emergencia positiva, el preformismo, creacionismo, bien, no vamos a entrar en eso. El hombre, desde luego, tuvo un núcleo animal, derivó a una especie distinta y desde esa especie distinta pues tiene la singularidad de poder cazar como no ha cazado nadie en este planeta ni en el mundo conocido, porque hasta ahora, aunque hay otras propuestas, esto, como diría Diodoro Cronos, ¿no? que ligaba ¿cómo era? Ligaba la existencia a la posibilidad, o sea que solo es posible lo que existe o ha existido. O sea, en este planeta ha habido 5 grandes extinciones, el Orvídico, el Devónico, el Pérmico, el Triásico y el Cretácico. En todas ha desaparecido la vida y se ha vuelto a reproducir con el mismo criterio cinegético, es decir, que unos animales se apoderan de otros por la fuerza, lo comen para alimentarse. En el Jurásico, hace 60 millones de años, el Tyrannosaurus rex pues, predaba sobre ceratópsidos y drosáuridos, que eran lo que él comía, y ahora un león pues, preda sobre las cebras y sobre los antílopes. Pero se reproduce la vida exactamente igual, es como el perpetuum mobile. Para que la vida no colapse y los sistemas biocenóticos se mantengan, unos animales se tienen que comer a otros. A algunos les escandalizará pues, que se cambien de planeta. Esto funciona así, o ha funcionado siempre así. Yo creo que por eso hemos terminado, de momento. Sí, buenas. ¿Se oye bien? Sí. Has hecho una exposición, yo creo que muy coherente con lo que ya expones en el libro. Yo creo que toda la matriz diferencial pivota en torno a cómo se entiende el espacio antropológico, así como totalidad atributiva o como totalidad distributiva. Me refiero a dos cuestiones: a la reinterpretación de Ortega que hace Tresguerres, a la que hace usted, y a la crítica que le haces al libro de Tresguerres. La exposición inicial que haces es muy útil desde el punto de vista de la ecología, porque evidentemente una cosa es matar y otra cosa es cazar. Evidentemente, eso lo has explicado muy bien. Cuando un león mata a otro león para evidentemente dejar el su progenie, aunque él no lo sepa, evidentemente, porque no tiene una conciencia, digamos, telencéfica como la del hombre, pues eso no es cazar. Entonces ya marcas ahí una pauta importante. Cazar durante mucho tiempo, y en el núcleo angular también, bueno, lo reconocen, del animal divino, suponía cazar aquel animal que a su vez sobrecogía, atemorizaba, pero a la vez generaba devoción, que es la esencia de la que parte, bueno, porque bueno, evidentemente parte de la teoría, que es la que mantiene Tresguerres, la teoría de la esencia de tradición neoplatónica, la plotiniana, según la cual toda esencia es procesual y tiene un núcleo, un curso y un cuerpo, de tal manera que el núcleo por sí mismo no define la esencia, sino que solamente puedes reconstruir ese núcleo cuando tú ya tienes constituido ese cuerpo y puedes ver el curso evolutivo, ¿no? Entonces, yo creo que muchos seguimos manteniendo aquí, yo por lo menos, las doctrinas de Tresguerres, porque
Tresguerres hay que valorar lo importante, que es que lo que pretende es criticar la teoría del toreo de Ortega. Y dice, Ortega no puede tener una teoría del toreo porque no tiene una teoría de la caza. Es decir, Ortega todavía, por ejemplo, no ha asimilado lo importante que es la etología. Y sin embargo, parece que se aproxima. Por ejemplo, hay una cosa que dice Ortega que sí se aproximaría un poco a lo que entendemos, o a lo que entiende bueno por numinoso, que no es algo que se invente. Bueno, el concepto de numen ya está en varios autores, bueno, pero sobre todo aquí en España estaba en Zubiri, y el propio concepto de religación para unos significa volver a unir, para otros significa volver a leer, sobre todo cuando nos referimos a la tradición bíblica, a la que viene de San Pablo, o de Orígenes, o de Filón de Alejandría. Pero lo esencial es entender aquí que lo que sí subraya muy bien Tresguerres es que todo cazador actual, que no tiene nociones de metafísica, lo sepa o no, y aunque sea eso, como usted ha dicho, en forma deportiva, es decir, de forma ya degenerada por respecto a lo que era la caza hace 2.000, 3.000 años, lo sepa o no, está remitiéndonos a algo que en sus orígenes fue una ceremonia angular. No estoy de acuerdo en absoluto. Ya, bueno, ya sé que no estás de acuerdo en absoluto. Es que el hombre cazó mucho antes de que se conformara el espacio angular. Empieza a ser hombre precisamente cuando se empieza a tener inquietudes religiosas, inquietudes trascendentes, inquietudes de pensamiento abstracto, pero ya venía cazando, cazábamos como un lobo, exactamente igual, y se van incorporando los demás ejes hasta conformar el espacio antropológico, pero éramos cazadores antes que cazadores angulares, éramos cazadores radiales. Bueno, pero es que la tesis que mantiene bueno es que no se puede hablar de hombre hasta muy tardíamente, cuando ya están conformados los tres ejes. Exactamente. Cuando ya están con los tres ejes. Y, evidentemente, pero el Homo sapiens sapiens de hace 30.000 años que pinta en Altamira o que pinta en Lascaux ya tiene un eje circular definido, un eje radial definido y un eje angular. Pero definir la caza como una actividad angular cuando están comiendo, es una actividad radial básicamente, que empiezan a salir chispacitos de estos, ardiendo la luminosidad con los animales con los que compiten, que comparten, que son coetáneos con ellos. Claro, me imagino lo que sería pues un antecesor encontrarse a un oso de las cavernas, sí, pero de 4 metros antecesor, de alto. desde la filosofía del materialismo filosófico todavía no se habría hombre, porque el hombre surge como hombre en cuanto tiene esa dimensión angular. Eso lo dice William Thorpe. Esto, como sabes, cambia todos los días, ya, porque ya dicen que hace 1.000.000 de años había ya protocolos de enterramiento y hay cosas de estas. Bueno, todo sí, la antropología física la verdad es que ha cambiado mucho, ya no se habla de pitecántropo ni de xenántropo, es verdad que ha cambiado mucho a partir de los yacimientos de Atapuerca. Pero una tesis que bueno ya mantiene simple, que es que como la idea de hombre es tan metafísica, solamente podemos hablar de materiales propiamente humanos cuando ya están confirmados los tres ejes. Y que ninguna actividad implica un único eje, tiene que por lo menos haber combinación de dos ejes. Claro, una misa cantada implica evidentemente los tres ejes. Exactamente. Para un católico. Yo, por eso decíamos que la interpretación del espacio antropológico yo lo veo como un punto, igual que en los espacios ortogonales de Euclides, que tiene representación en tres ejes. Entonces, aunque sea mínima, aunque he dicho, mira, hay una caza claramente angular, que es la que practicaba el faraón con el hipopótamo. Pero yo estoy seguro que el hipopótamo no se despreciaba, seguro que se lo comía alguno, seguro. No se iba a despreciar o tendría otra utilidad o le sacarían la piel o alguna cosa harían. O sea que no es puro esto. Es verdad que se mezclan, ¿por qué? Porque están, bien lo decía el maestro, los espacios, los ejes están disociados pero no separados. Entonces tiene referencias en los tres ejes, en todas. Yo no discuto que no exista una angularidad. Por supuesto, ya he dicho que aquí no se suelta un perro montero sin invocar a la Virgen de la Cabeza y dar los vítores a... En fin. Sí, pero la tesis de bueno es que la angularidad no está en que haya en este caso un añadido católico a una ceremonia como pues eso, rezar una salve montera, sino que la angularidad está en ese componente etológico que también es propio del hombre, pero que desborda al hombre respecto a los animales. Es decir, y en eso sí coincide bueno con Ortega. Ortega dice precisamente en el prólogo al libro de Yves, no se mata, no se caza porque se haya matado, sino que se mata, si es que se mata, porque ha cazado. Es decir, que bueno, la caza angular sería todo aquello que se hace antes de, diríamos vulgarmente, todo aquello que se hace antes de apretar el gatillo. Entonces ahí está incorporada la dimensión etológica. Vale, pero y en ese sentido un furtivo sería más cazador angular que lo que ahora llamamos un cazador deportivo. Porque el furtivo que va con un arma viejísima y está acechando medio desnudo en una aldea, en un árbol, 5 días, a un ciervo, para poder dispararle a 20 metros y solo tiene una oportunidad, está remitiéndonos a ese hombre paleolítico
que al margen de la veneración que sintiera, Pero tenía unas sí. dificultades mucho Pero mayores. por eso digo que esto es un proceso evolutivo. Si eso, por mucho que lo adornes con romanticismo, lo hace hoy, es un furtivo y tiene que ir a la cárcel o tiene que ser penado porque está fuera de las instituciones. Por mucho que te pongas romántico con un arma de no sé cuántos y con una bola que lo ha hecho él y que va descalzo, pero está cazando fuera de la ley porque estamos ya en una institución. Aquí he dicho una cosa que se me ha pasado, bueno, hay tantas, conatus venandi. El intento de caza no es caza. Cuando un león intenta cazar y no caza, se queda sin comer y tiene que volver a intentarlo. Y si lo intenta y no lo hace, se muere de hambre. Entonces la caza va ligada a la nutrición. Eso es pura fenomenología, eso es pura observación de la naturaleza. No es filosofía, eso es observación. Bueno, sí es filosofía fenomenológica. Pero tú mismo en tu libro dices que cazar en cercones, como yo que me encanta ver mucho el programa este de... Me encanta y a la vez también siento un humor Pero crítico. si es que es una contradicción en términos, ¿cómo vas a cazar un cercón? La caza no es libre. Ya, claro, pero por ejemplo, lo que se ve en un programa que a mí me encanta mucho, porque en todas las cosas hablan en español, Canal de Extremadura, Cazadores de Lances. Claro, tú tienes unos animales que aparentemente son silvestres, pero que están cultivados, me refiero al ciervo y al jabalí. Aparentemente ya no son una caza análoga, y está explicado precisamente. Pero eso es algo, eso remite a algo al eje angular. Yo creo que Claro, es que muchos de los ejes angulares ahora, eso ya forma parte de lo que decía Barrón, la religión civil, ¿no? Que parecen que tienen reminiscencias, pero que en el fondo ya es irreconocible la parte angular en la caza, irreconocible. O sea, la gente cuando va de perdices, ¿dónde está la angularidad? Una línea de escopetas tirando perdices de granja y matan 1500 perdices, ¿dónde está aquí la radialidad? ¿Dónde está la angularidad? Eso es puro recreamiento y por eso estamos como estamos ahora, porque eso hay que defenderlo y exponer razonamientos para su defensa, que no son fáciles, porque ya una vez que la caza deja de ser libre, silvestre o autóctona, porque yo defiendo la caza porque es un elemento de gestión medioambiental de un recurso natural que es renovable y que hay que hacerlo de modo sostenible. Entonces ahí sí tiene criterio la caza deportiva como yo la entiendo. Ahora, si dices que yo compro 200 perdices de una granja, las suelto, pues usted estará haciendo otra cosa, pero no está cazando, no confunda. Usted está haciendo una cosa análoga, que se parece. Yo creo que los ecologistas lo que perciben es eso, de un individuo que mata a un ciervo a 500 metros, apoyando el rifle, un blaster de 3.000 euros, con un 300 Winchester Magnum y una mira Leopold que costó tanto más que el rifle, pues eso es más un tiro de francotirador que no de aquello que de alguna manera sí remitiría al eje angular. Pues bueno, tú me estás definiendo que la caza deportiva no tiene nada ya de angular. Lo que ahora se llama como caza deportiva es más bien gestión. Hombre, la caza angular sigue siendo reconocible en ciertos sitios, pero yo cuando cazo con los esquimales sí los he visto y tienen cierta angularidad y hacen ceremonias previas a la caza. Muchos indios, la famosa ceremonia de Mapuriti que refiero yo en el libro, por ejemplo, pues esto de quitarte la mala suerte, por ejemplo, las últimas cacerías intentando completar mi colección de carneros con los indios de Banos en Yakutia, recordarás, Pepe, también las ceremonias que hacen previas, eso son reminiscencias angulares, pero que van quedando ya casi pues como pasa con el rocío, que sí, que hay una reminiscencia, pero la gente va a emborracharse a pasárselo bien, y en Semana Santa estamos deseando que llegue la Semana Santa para irnos a esquiar, vamos a ser serios. O sea, las reminiscencias angulares se van diluyendo de una manera atropelladamente rápida y en la caza son irreconocibles. Bueno, yo te decía que en Estados Unidos todavía hay ciertas formas de caza que tienen sus propias vedas, que sí enlazan con los componentes circulares, con la génesis de la historia de Estados Unidos, por sobre supuesto, eso acabo de escribir un libro, pero que sí todavía mantienen el eje angular, ¿eh? Claro, sí lo mantienen todavía. O sea, sí, tú tienes que cazar con tal determinada pero no arma... se puede definir, que es mi tesis fuerte, como una ceremonia angular. Hoy no se puede definir la caza como una ceremonia angular. Yo creo que depende. Cazar con arco yo creo que tiene bastante de angular, aunque vayas mimetizado con un arco de poleas, que ya no es un arco largo del siglo XIII. Lo que estás tratando de decir es que si la caza es, lo que dice Ortega, si es difícil, escasa y luego me la complico, ¿eso es angular? Yo eso no lo entiendo así. Sí, la angularidad es cuando hay algo sebasmático que te induce, por ejemplo, como he dicho, la relación, por ejemplo, que tiene el oso polar con, ¿sabéis el oso polar lo que hace, no? Cuando un inuit clásico llega la hora que ya se ve que es incapaz de seguir la cacería, él solo se va y lo deja a la familia, y es pasto del oso polar o de quien sea, y esos son númenes que viven ahí en esto, igual que el que estamos hablando de los jaguares, que yo lo he vivido. O sea, el mito que tienen, por ejemplo, los indios del Orinoco, o del río Meta, o del río Marañón, con los que yo he tenido la suerte de convivir, o en el Chaco paraguayo, exactamente. Claro que tienen relaciones luminosas con ciertos animales, y son culturales, porque a ver qué le dice un león a un inuit, es que no sabe lo que es, no lo ha visto en su vida, ni lo ha visto ni pintado, o al revés, un oso polar que pintan en la estepa masái.
¿vale? Claro, sí, ahí está el componente phi, que llama, y dice, siempre hay una dialéctica naturaleza-cultura. Evidentemente, lo que es angular en un contexto no lo es en otro. Pero yo creo que todavía hoy día sí es posible reivindicar una caza angular. Yo pongo el ejemplo de Esto, gente que caza con arco. esto es como tiene el muy test de difícil. Rocha, ¿no? Que decía Javier Pérez Jara. Cuando ponen un dibujito así, una mancha de tinta, y dice, ¿tú qué ves aquí? Pues tú verás una cosa, yo veo otra cosa. Yo lo veo como lo veo, y por eso lo he escrito y lo estoy defendiendo. Tú lo verás de otra manera, y por supuesto, esto es pensar contra alguien. Yo lo que no me ha convencido en ninguna de las dos ideas que yo he dicho, bueno, por supuesto, la de Ortega no tiene un pase, no lo mires por donde lo mires, pues además yo tengo una teoría. Cuando hablabas en 1925 escribió Memoria del Quijote, porque yo a Ortega no es que lo haya leído, lo he estudiado. Y entonces intentó y dijo que iba a publicar algo de los toros. Sí, pero no lo hizo. Y nunca lo hizo. Paquiro y la fiesta de los toros, algo así se llamaba. Lo cita Tres Guerras, sí, sí. Sí, y no lo publicó nunca. ¿Por qué? Porque le faltaba el espacio antropológico, no podía entender la angularidad. Entonces, sin esa perspectiva, por eso dice Alfonso, y estoy de acuerdo, que una vez que le defraudó, bueno, sabéis la historia del prólogo, se lo encargó Lleves, y estuvo un año para escribir 30 páginas. Y no estuvo nunca convencido, y de hecho desistió de escribir de los toros porque no le cuadraba la historia. Al final lo que hace es una ocurrencia, la caza tiene que ser difícil, una pura ideología. ¿Y por qué tiene que ser difícil? ¿Porque lo dices tú? Algo difícil o fácil o complicada. O sea, es que yo ahí no le veo, además una idea, como digo, tautológica, se repite a sí mismo y ya está. Y luego confundir, por ejemplo, el anillamiento de aves con la caza, es que no tiene ni idea de lo que está hablando, o no lo ha definido, que es que el principio básico de racionalidad institucional es la definición. Si no definen la caza, lo que decimos, estamos hablando aquí con, pues eso. Otra cosa que es importante a la hora de exponer, de responder que hiciste del espacio antropológico, es que Gustavo Bueno en ningún momento identifica eje radial con naturaleza. Los artefactos son parte del eje radial, aunque sean elementos pi, elementos culturales. Es decir, por eso yo subrayo esto, no es lo mismo cazar con lanza, si a alguien se le ocurrió hoy día cazar con lanza, y una de legislación española que dijera, se permite cazar con lanza tal y tal y tal día en tales y tales sitios, que cazar con un rifle que a 500 metros no te baja la bala ni 10 centímetros. Has pillado una perra con eso de la lanza. Sí, sí, porque es verdad que a ti te parecerá muy romántico tirarlo con una lanza o tirarlo con una bola de cristal. Me parece muy bien, pero ¿eso qué tiene que ver con la caza? Es que no tengo nada que ver. O sea, que un cazador que se va al Himalaya y mata a 200 metros de animal, pues no está cazando. Bueno, pues eso si el animal es libre, silvestre y autóctono y el tío va con los papeles, ha pagado su licencia, está cazando. Esa es mi tesis fuerte. ¿Vale? Otra cosa que no te guste, otra cosa que te guste es cazar con arco, ¿vale? O con una espingarda de avancarga, pero eso es un tema personal. Una onda. También. Bueno, hombre, que va, no. Pues nada, cojo encantado el micrófono y lo primero que le tengo que decir, ¿acaso transmitir ¿cómo íbamos a decir? Un componente de simpatía, dada su condición de... Claro, yo llamaría a un cazador universal, porque lo mismo hace caza mayor que perdices, ¿no? Sí. Perdicero. Y cuando leí yo, tanto en varios sitios lo dice usted, pues yo sentí una cierta simpatía hacia usted, porque mi abuelo paterno era perdicero, y era un consumado cazador. Sería un buen hombre, seguro. Sí que lo era, sí, yo lo puedo confirmar, ¿verdad? Y que además tenía un perro, como también he visto, y es la primera pregunta que le voy a hacer, que entre los dibujos que hay en el libro, pues hay un perro cazador, ¿verdad? ¿Quién es el autor de esos estupendos dibujos? Bueno, pues un amigo mío que se llama Ramón Garoz, y lo interpretó así. Claro, no, muy bien, ¿no? Cinegética viene de cinos, de perro. El que te acompaña es el perro. Sí. Que digo que yo en mi casa, en muchos sitios, pues estaba colgada la imagen del perro que llevaba mi abuelo, que se llamaba Trébol. Era una imagen pues entrañable, ¿verdad? Bueno, esto me hizo a mí pues entrar a fondo en el libro, leerlo con toda la atención del mundo, y entonces yo quería hacer pues varios comentarios y varias, podríamos decir, sugerencias, en algunos casos objeciones, como las que voy a hacer ahora. Pero antes
para que no, vamos, para ir al grano directamente en esta interesante discusión que estoy escuchando sobre el espacio antropológico, yo creo que se puede resolver, o lo resuelve don Gustavo, de una manera, a mi juicio, vamos, genial, ¿verdad? Es decir, que, por supuesto, la caza es anterior al eje angular, sin duda, vamos, esto es así de claro. Y además de la macrofauna, y además por procedimientos, podríamos decir a veces, depredadores, es conducir una manada hacia un precipicio. Despeñarla, sí. Eso es, carne para hoy, hambre para mañana. Por eso cuando usted en un momento de su libro pues dice que dejó de tener interés, no, es que dejó de haber macrofauna. Y entonces la ganadería se hace indispensable, algo necesario, objetivamente hablando. No es falta de interés hacia la caza. Bueno, ¿a dónde voy? Cuando don Gustavo nos habla del espacio antropológico, primera observación que haría yo, pues es el resultado de lo que él llama la inversión antropológica. ¿Y cómo hemos de entender la inversión antropológica desde el punto de vista del eje angular? Pues precisamente con la doctrina fundamental de que el hombre se hace dominador de los animales, con independencia de que en un lance pueda perder la vida, y eso se recupera, por ejemplo, pues en la ceremonia del toreo, donde a veces el torero muere. Claro, tenemos y al cazador. Eso es. Desgraciadamente tenemos amigos, ¿verdad? Eso es, muy bien, estupendo, por ahí van las cosas. De manera que, entonces, podríamos decir que el espacio antropológico es el resultado de una inversión antropológica, y que tiene que ver con la dominación. Y la dominación, por supuesto, pues tiene que ver con la caza, sin duda alguna, pero... Y luego, pues claro, con la ganadería, claro, que es una forma de dominar, de selección de animales. Ya el hombre ganadero pues ya no se enfrenta a los más feroces y selecciona, los domestica, y entonces, como tiene que alimentarlos, pues ahí nace la agricultura, el grano. Es decir, que realmente el ganadero empieza por ser agricultor para alimentar a los animales que no están libres, como está diciendo usted, ¿no? Bueno, eso por ahí, ¿verdad? Es decir, que yo creo que eso se zanja de esta manera. Es decir, que el componente angular está presente continuamente. Sí, seguro. Y en este aspecto yo entro también al tema, en cuanto a su discusión, en cuanto a lo que ha dicho sobre Ortega, sobre Alfonso Tresguerres y sobre su propuesta, lo que defiende en el epílogo, ¿verdad? Como algo, pues algo lúdico y demás, ¿no? Vamos, particularmente, a mí me parece que cuando Ortega dice aquello de que usted lo ha puesto, eso de una vitalidad superior. Claro, desde el racio-vitalismo eso no tiene en absoluto, no tiene un pase. Aceptación desde nuestro... Pero ¿acaso pueda ser reinterpretado como lo estoy diciendo yo ahora? Que acaso Ortega, dentro de sus errores, pues tuvo un acierto al ver que evidentemente hay una jerarquía y la inversión antropológica tiene que ver con esa superioridad. Claro. Es decir, usted dice parámetros, por supuesto hay animales que tienen más fuerza, más ferocidad, etcétera, pero la dominación es siempre el hombre hacia los animales, sean feroces o no, sean más fuertes que él o no. ¿Y acaso eso es lo que quiso decir a lo mejor Ortega? Bueno, no sé, es un supuesto, yo lo lanzo ahí, usted lo va a tomar y luego pues eso nos dirá lo que le parezca a usted. En cuanto a Alfonso Tresguerres, a mí me parece que este libro pues es bastante acertado, pero yo tampoco comparto todo lo de a mí me parece un error morrocotudo. Se lo dije a él en su día, cuando teníamos más dialogismos. Ahora pues una lástima. A mí también me hubiera gustado que estuviera aquí, sin duda alguna,
Pero yo recuerdo que le dije, mira, Alfonso, en lo del soldado te equivocas, rotundamente, porque no puedes reducir la guerra, una categoría histórica, a la antropología. Exactamente. ¿Cómo que el soldado es un cazador? No, hombre, no. Eso es ni una el reducción... matarife tampoco. ¿Y el matarife bueno, por qué deriva del cazador? Porque tiene que haber ganadería. Precisamente el cazador y el ganadero son antónimos. Es que eso es. Son lo contrario. Lo de la ganadería, estoy completamente de acuerdo. Pero sin embargo, sí que apunta una figura que no la veo recogida en su libro, que es los cazarrecompensas. Cazarrecompensas. Es decir, para que haya caza, tiene que haber un vínculo entre hombre y animal. Sin duda alguna. Eso sería caza radial. Pero cuando él usa la palabra caza circular, comete el error de poner como figura de caza circular al soldado. Sí, no. Pero sin embargo, sí los cazarrecompensas podrían tener algo que ver con lo que él llama caza circular. Y veo que usted no lo ha recogido. Vamos a ver, caza radial también podría ser un caníbal. Si mata a otro ser humano y se lo come, es ad edendum. Perdón, los caníbales, el canibalismo es una consecuencia de la guerra tribal. Es decir, que entre las tribus, claro, también hay guerras, pero no son guerras del género 3, sino género 1, entre tribus. Y entonces, en aquellos lugares donde no abundaban los animales, pongamos en Centroamérica, donde solamente está el llama, se comían los pues hombres. La carne humana era necesariamente apetecible, ¿verdad? Y entonces eso es una consecuencia de la guerra. Y entonces pues ahí los cadáveres de una guerra, pues en vez de enterrarlos, pues se los comían. Bueno, esto es lo que yo quería decir con respecto a... y que entonces a mí me parece que usted... cuando hace la interpretación de la caza como un juego, como un divertimento, pues de alguna manera se pierde esa condición angular que es su verdadero origen. Sí, el origen sí, no lo discuto. Y entonces mi punto de vista es que acaso esos componentes circulares sean secundarios y de alguna manera puedan de alguna manera camuflar el verdadero, digamos, el elemento constitutivo de la caza, como algo que de alguna manera se deriva de aquel pasado, claro, naturalmente, donde había macrofauna y entonces pues se les temía a los animales, pero luego, claro, como se les supera, pues entonces ahí la relación angular, pues de alguna manera cambia. Y a mi juicio, tanto la caza como el toreo, y eso es lo que ve muy bien a mi juicio. Eso sí tiene razón. Estoy de acuerdo. Tres guerras, pues viene a ser precisamente la demostración de esa superioridad de los hombres frente a los animales porque los han dominado. En los toros está clarísimo. Está claro, aunque a veces pierda la vida. Y a mí me parece que en el caso de la caza también. Bueno, a mí no. Esto es lo que yo quería apuntar, que yo lo dejo para que usted lo tome y como un personaje excepcional desde el punto de vista que, claro, que el libro tiene una riqueza impresionante porque usted ofrece detalles, claro, de experiencias cinegéticas que no se pueden encontrar fácilmente. Ninguno de nosotros podemos añadir esa fenomenología. Bueno, y entonces, si se me permite ahora, empiezo acaso por ahí, por la palabra fenomenología, porque usted empezó, bueno, tengo que decir que es admirable el hecho de que usted, a su manera, además de odontólogo y de buen cazador, pues sea también filósofo, en el sentido de que ha tenido, pues, yo qué sé, la paciencia de incorporar componentes de varios sistemas filosóficos, ¿no? Y entonces ha dicho que aquí en esta casa, pues el materialismo, que usted lo llama discontinuista, y luego voy a entrar en este término, ¿verdad? Pues tiene que ver con la fenomenología, con el marxismo, y la escolástica. Y usted hablaba con la escolástica. Admitido perfectamente. Siempre que se añada lo siguiente,
Husserl es muy importante para don Gustavo, ya lo dice desde su época más juvenil, ¿verdad? Pero le da la vuelta, es decir, invierte a Husserl, en el sentido de que Husserl da preponderancia a las noesis subjetivas y don Gustavo dice que estas no pueden entenderse al margen de los noemas, que son ideas objetivas anteriores a los sujetos. Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Segundo, que da la vuelta a Marx. Él empieza diciendo que Marx es un compañero de viaje, pero luego nos sorprendió a todos con un artículo que se dice La vuelta del revés de Marx. Sí, Eso lo recuerdo perfectamente. A propósito de las capas de la sociedad política, ¿verdad? Y con respecto a la escolástica, pues claro, sin duda, pero también siempre que se tenga en cuenta que también don Gustavo hace unas operaciones de inversión teológica, y teniendo en cuenta las inversiones de los teólogos, pues de alguna manera él reconstruye la filosofía descubriendo que los grandes pensadores escolásticos, y sobre todo la escolástica española, pues está llena de verdaderos aciertos, ¿verdad? Bueno, esto habría que decirlo, a mí me lo ha sugerido nada más que le he escuchado a usted, porque me da la impresión de que, bueno, pues eso, que estamos ante una persona de un gran interés por todo esto que... Bueno, luego, sí, voy a entrar de lleno al grano, ¿verdad? A mí me parece desacertado, se lo hemos dicho a otros compañeros, la expresión materialismo discontinuista, porque es tomar la parte por el todo. Es decir, efectivamente, el sistema de don Gustavo, don Gustavo no se puede entender al margen de la idea de Simploqué. No todo casa con todo, hay discontinuidad. Ni nada con nada. Pero si nosotros reducimos el materialismo de don Gustavo a la idea de discontinuista, de alguna manera ocultamos, eclipsamos otros componentes que también podrían ir añadidos a la idea de materialismo y que pues de alguna manera oscurecen, ¿no? Y que sin embargo el término filosófico los puede integrar. Verá usted, vamos a poner algunos ejemplos. Desde luego la idea de Simploqué es platónica, pero cabe también hablar de materialismo académico, como enfrentado a materialismo mundano, ¿verdad? Entendiendo por académico precisamente la academia de Platón, pero es que hay que tener en cuenta que don Gustavo se fija mucho en Platón porque él se da cuenta que Platón, además de la idea de Simploqué, pues de alguna manera descubre el tercer género de materialidad, las ideas. Idética. Con lo cual, pues podríamos hablar de materialismo tridimensional, que sale también de ahí. Entonces ya no es simplemente discontinuista, ¿verdad? Aunque haya discontinuidades entre... Bueno, lo mismo pasa cuando don Gustavo, en la teoría del cierre categorial, en el tomo 2 de la teoría del cierre categorial, se vuelve a acordar de Platón cuando hace la crítica a una de las familias noseológicas, que es el adecuacionismo. Y entonces dice, la crítica que yo hago al adecuacionismo, en cierta medida, brota de Platón. ¿Por qué? Pues porque están ahí sentadas las bases de lo que va a llamar él materialismo circularista, que es un componente noseológico. Si decimos discontinuista, pues perdemos todas estas realidades. Esos matices. O sea que podemos hablar de materialismo ontológico, de materialismo noseológico, en esto que he dicho yo, lo del circularismo. Materialismo antropológico, que es pues eso, la tridimensionalidad de la que hemos estado hablando aquí, los ejes del espacio antropológico, como enfrentado, atención a esto, al materialismo histórico, que es plano, que no tiene más que dos ejes. Sí. Esto lo dice con mucha... Entonces, también podríamos hablar, puesto que es otra faceta que le distingue a don Gustavo, materialismo estético,
¿Y qué entiende don Gustavo por materialismo estético? El objetivismo estético frente al subjetivismo estético, etc. Bueno, de manera que esto sí que yo quería, vamos, el hacerlo constar aquí, porque, pues sí, esta idea de materialismo discontinuista surgió, pues, en unas discusiones para, de alguna manera, reunir dentro de esa misma idea, pues, a don Gustavo y a Mario Bunge. Y entonces, pues claro, a mí me parece que eso es muy forzado, eso es muy forzado y de alguna manera desvirtúa lo que son las virtualidades del materialismo filosófico. He seguido perfectamente la polémica y estoy eso de acuerdo es, eso. contigo. Bueno, pues nada, yo quería matizar, traerlo aquí. Entonces, mi propuesta, vamos a ver. o mejor dicho, la propuesta suya, para que quede claro, como es, el materialismo filosófico se le criticaba porque hay muchos materialismos y todos son filosóficos. Claro, entonces, sí. claro, había que hacer materialismo filosófico de Gustavo Bueno. Sí, eso es, materialismo filosófico de Gustavo Bueno. Pues ya está. Con eso queda aceptada la propuesta. Totalmente matizado. Porque si no nos perdemos. Recoge todo esto, efectivamente. Hombre, siempre lo hemos dicho así. El Diamá también decía que lo suyo era un materialismo filosófico, claro. Pero entonces con esto ya queda claro que ya es está, aclarado. Y que afortunadamente, pues, don Gustavo pues ha dejado una escuela donde nosotros, pues eso, intentamos seguir lo de... Bueno, bueno, claro, esto es. Y para evitar el eclecticismo, pues eso, hay un sistema que no se puede mezclar, y esto lo digo porque a mí me ha parecido apreciar en su libro, y esto se lo digo para ver qué me contesta usted, pues el hecho de que hay muchas referencias, ¿no? Pye, Taylor, Puente Ojea, incluso llega a decir en un momento que las tesis animistas de Taylor y de Puente Ojea pues son equiparables también a lo que dice don Gustavo. ¿verdad? A mí me parece que eso es eclecticismo. Son incompatibles, imposible. Si eres animista no puedes ser materialista. Y en ese sentido hemos tenido polémicas con Puente Ojea. Sí, las conocerá usted perfectamente y bueno, pues nada, esta sería... Pero es que también habla usted de Wilson, de Gordon Shine, de Salin, todos autores que hay que conocer, yo no digo en absoluto que... Y por eso el libro me parece muy interesante y hay que leerlo, sin duda alguna, No, vamos, este es un libro que a mí me ha llamado mucho. No haga crítica translógica, por lo menos. No, que yo creo que no me lo tire la hoguera, pero que está sin pagar. Que yo lo que estoy haciendo es marcando, porque creo que es la obligación que tenemos en esta casa, pues de decir aquello que ha sido, que se aproxima a nuestra manera de entender las cosas, pues tiene que recibir un trato adecuado, que el verdadero respeto es la discusión. Claro, lo otro es una cosa ridícula. Alguien, ¿verdad? Eso es. Hay que discutir, porque de alguna manera pues usted merece esa discusión, porque lo que ofrece pues tiene valor para mí, vamos, es una cosa valiosa. Bueno, yo no sé si ceder el micrófono, pero yo tenía aquí otro conjunto de... Pues no sé, lo que me vayan diciendo, si alguien quiere... Uno solo. Uno solo. ¿Cómo? Si te falta solo uno. Sí, me falta uno, pero es un poco largo. Bueno, pues eso es, venga, eso es. Muy bien. Yo creo que es lo más... un aplauso. Gracias, hombre. Pero que conste que todo tiene que ver con el hecho de que él ha proporcionado los materiales para poder discutir, claro. Y luego ya paso a ese último comentario. Muy bien. Yo he ido cogiendo notas aquí, no sé si lo saldremos mañana para contestar todo esto. Bueno, aquí hemos estado hasta las 9 o las 10. Bueno, yo no tengo prisa esta mañana. Ya sabes dónde te metías. Ya lo sabía. Te voy a tutear porque ya nos conocemos.
Ya sabes dónde te metías, que Sí, puede sí. ocurrir que vengas a dar una conferencia, pero los interlocutores dupliquen o tripliquen el tiempo de exposición y refutación o objeciones. Eso está muy bien, Entonces, eso está muy bien. bien, pues nada, yo quería comentar lo siguiente. A mí me parece, y recojo también la idea del materialismo discontinuista de Tomás, para añadir alguna cosa, ya para empezar, porque efectivamente Gustavo Bueno en algunos artículos pues argumenta muy bien por qué tampoco hay que adscribirse al discontinuismo, porque el discontinuismo es Descartes también. A pesar de ser dualista, al distinguir entre res cogitans y res extensa, es un discontinuismo. Entonces parece que el discontinuismo es como algo propio del materialismo filosófico. Pero el materialismo filosófico, la idea fundamental es simploqué, que significa no todo está desconectado de todo, que eso es el discontinuismo. Claro, claro. Y no todo está conectado con todo, que eso es el monismo. Y la posición intermedia de la simploqué platónica es la del materialismo filosófico. Es cierto que Lenin, por ejemplo, cuando habla de Marx y cuando habla y en el empiricriticismo, en la crítica, pues habla de materialismo filosófico. Y los marxistas utilizan también el término materialismo filosófico. Pero también hay que reconocer que desde los ensayos materialistas y toda la tradición que ha venido de Gustavo Bueno y de todos sus discípulos, han hecho mucho hincapié una y otra vez en el materialismo filosófico. Y hoy en España yo creo que nadie se confunde si al decir materialismo filosófico lo identifica con la filosofía de Gustavo Bueno. En todo caso, sí, desde nuestra perspectiva corregiríamos lo de materialismo discontinuista. Bueno, no porque no lo sea. Eso no está en el libro, eso es porque es una modernidad, sí. Un guiño a la modernidad. No, es cierto. No, el libro también me lo leí, no está en el libro, está en la conferencia de hoy. Eso sí. Quiero decir que yo no he puesto ese nombre. El materialismo filosófico es discontinuista, pero no solo discontinuista. Quiero decir, lo entiendo perfectamente. Claro. La simploqué platónica la entiendo. Otra cosa que es interesante comentar es, respecto a las diapositivas del PowerPoint que has puesto ahí, pues, por ejemplo, la naturalis venatio, yo creo que se inscribe más en el espacio etológico. Es decir, en el materialismo filosófico hay que distinguir el espacio etológico del espacio antropológico. Y el espacio etológico tiene dos ejes nada más. Tiene el eje de los sujetos, los animales, la araña que captura a la mosca, pero también tiene relaciones radiales, porque el elefante que se embadurna de barro en una laguna determinada está como sujeto, pero como sujeto capaz de conductas volitivas, y se está embadurnando con el barro, que hace la función de parte radial, pero no hay eje angular en el espacio etológico. En el espacio antropológico hay eje radial, hay eje circular y eje angular. Ahora bien, y por lo tanto, la naturalis venatio, si la tomamos como definición de caza, entonces estamos inscribiendo a los animal. Claro, pero solamente. incluso la del ser humano. Incluso la del ser humano, pongamos un pitecántropo o pongamos un habilis, por ejemplo. En cuanto a naturalis venatio, estamos inscribiendo al sujeto operatorio, lo estamos inscribiendo en el espacio etológico. Como inscribimos determinadas formas de magia, la superstición de las palomas de Skinner, o determinadas formas de medicina, los animales que se embadurnan de barro para curar una herida, o para quitar determinados parásitos, etc. Eso es una forma de medicina que está inscrita en el espacio etológico, pero no en el antropológico, que requiere instituciones, requiere el bisturí, etcétera, etcétera. Es que yo no sé si no me he explicado bien, pero naturalis venatio no tiene nada que ver con el hombre. Precisamente claro. Hago una dicotomía perfecta de entre las dos. Claro. O sea, no, una explica lo que estás diciendo, que no tiene más que dos espacios, por eso no se explica. Lo que quiero decir es que hay que mantenerlo quizás no tanto separado como sí cruzado en algunos puntos y en otros puntos no, porque el hombre genéricamente es un animal y entonces se inscribe en el espacio etológico, pero después, una vez que se produce la metábasis, que se convierte en humano, pues aparece el espacio antropológico y es completamente distinto, ¿no? Y entonces esa era una cuestión que era necesario comentar. Y la otra cuestión es la relación entre la naturaleza
es decir, entre los componentes radiales y los componentes circulares en el espacio antropológico, porque aquí no hay posición de prioridad. Es decir, en el espacio antropológico el hombre envuelve a la naturaleza como la naturaleza envuelve al hombre. La naturaleza envuelve al hombre en un terremoto, pero el hombre con la bomba atómica envuelve a la naturaleza y así, ¿no? Entonces, en el esquema que has puesto en una de las que parece el núcleo terrestre, etcétera, ahí hay una situación como de prioridad de la naturaleza con relación al hombre, y esa es una cosa que desde la teoría del espacio antropológico del materialismo filosófico habría que evitar en todo momento. De hecho, cuando Gustavo Bueno nos ofrece los esquemas, ofrece los dos: uno donde la naturaleza aparece rodeada por el espacio circular y otro donde el espacio circular aparece rodeado por la naturaleza, aunque se dan siempre los fenómenos. Sí. Y ya para acabar y comentar una cosa, es muy interesante saber los criterios que se han utilizado para dar lugar a los tres ejes del espacio antropológico. Los criterios que ha utilizado Bueno es la distinción entre humano y no humano y la distinción entre lo personal y lo no personal. Cuando juntamos lo humano con lo personal, entonces sale el eje circular. Cuando juntamos lo no humano con lo impersonal, entonces nos sale el eje radial. Pero cuando juntamos lo no humano con lo personal, es cuando aparece el eje angular. Y es ahí, por esa razón decimos que la caza, sin perjuicio de que la caza lúdica pueda tener componentes circulares, que la caza es esencialmente innuque, es esencialmente angular. ¿Por qué? Porque tiene que ver de las relaciones de los seres humanos con otras entidades que tienen conductas personales, y eso se da siempre aquí y ahora, ¿no? Que se dice nunc et semper, ¿no? Que se da siempre y ahora, porque en una relación de caza, siempre que el cazador se enfrente con un sujeto animal que es capaz de voliciones, que es capaz de conductas, entonces esa situación angular se dé, aunque esa situación, digamos, hoy día es mínima, porque de lo que importa son firmar los contratos entre ministros y cazadores, pues contratistas, ¿no? Pues por ejemplo, y entonces es lo que prima, y entonces esa relación es una relación puramente circular en ese aspecto, pero in nuque se está manteniendo esa relación del sujeto humano con otros sujetos, agentes que tienen volición también, que son los animales, que no son humanos, pero son personales. Claro. Pero son personales. Pero no todos son luminosos, claro. No todos los animales son luminosos. Un ratón no es luminoso, será un tigre o algo que tenga otra vinculación de temor y otro tipo de relación. Bueno, en algunas narraciones el ratón no tiene. Aparecen con cierta luminosidad. Y simplemente quería comentar otra cosa. Efectivamente, los elefantes de Aníbal cruzando los Alpes, pues están insertos ellos en una situación circular, que es la guerra contra Roma. Sí. Y entonces los elefantes que atacaron a Alejandro, pues están también, en su conquista por Asia, pues están también dados en una relación circular. Pero aquí el elefante está operando, por esto de que el espacio antropológico tiene también algo que ver con el espacio vectorial, está operando como un escalar, no está operando como un vector, está como en la multiplicación de vectores por un escalar, donde el escalar entra dentro del vector, y en el circuito general el escalar desaparece y aparece en el espacio vectorial. Pues lo mismo ocurre aquí con la situación de los animales en situaciones circulares o en situaciones radiales, porque aparecerán más como escalar, pero cuando el vector es el par sujeto humano, sujeto animal, entonces ahí la situación es una situación propiamente en el sentido de Porfirio, propia, no genérica ni de especie, sino una situación angular. Y bueno, nada más. Y lo demás, bueno, felicitarte porque bueno, ya tuve oportunidad de valorar tu libro en aquel teatro crítico, y felicitarte una vez más porque me temo que esto ya además es un poco más amplio de aquello que nos habías ofrecido, y tiene otros tintes y otra madurez distinta
de lo que habíamos visto. Eso me pareció a mí ver ahora, así que felicidades. Bueno, por eso creo que la lección siempre te permite expresarte un poquito más precisamente, ¿no? Cuando entra dialéctica y tal, pues uno se pierde. Las acotaciones que habéis dicho, bueno, he hecho tantas que no sé por dónde empezar. En resumidas cuentas, estoy completamente de acuerdo con lo de discontinuista, acepto lo de Gustavo Bueno, me dio mucha pena cuando lo oí lo de discontinuista, no tampoco lo entendí muy bien, lo acepté como una modernidad, afortunadamente no tiene éxito y seguiré hablando del materialismo filosófico de Gustavo Bueno toda la vida, ¿vale? Y bueno, ha hecho una serie de acotaciones ahí que no sé si empiece ahora, porque como empieza a contestar cada una estamos perdidos. Pero bueno, si hay alguna más concreta que pueda entrar a matar. Como me había quedado a medias, ¿verdad? Pues sí que en dos asuntos, abundando un poco en esto que nosotros decimos, que aunque la caza tenga componentes circulares, como usted apunta, que tiene que ver con el divertimento y demás, pues de alguna manera en su momento constitutivo, pues hay que apelar al eje angular. Y usted dice, en varios sitios, ¿verdad? Pero es que ya ha perdido ese componente alimentario, ¿verdad? Ha perdido, es decir, no se caza para alimentarse, a no ser la caza furtiva de algunos habitantes de poblaciones que realmente tienen poco para comer y recurren a ello, ¿verdad? Pero sí que, sin embargo, yo me he planteado, ¿no? Por las referencias que puedo tener, que las piezas cobradas en la caza, pues luego yo tengo varias experiencias, por los relatos de mi abuelo, por ejemplo, pero también, por ejemplo, por lo que veo yo en una población leonesa, que es Valencia de Don Juan, que lo cobrado en la caza se convierte en la comunión de religiosidad primaria. Es decir, es un alimento que de alguna manera pues no es lo mismo que ir a la carnicería. Es una cosa que bueno, los relatos de mi abuelo a mí me daban, claro, no era una comida cualquiera. Es decir, era en torno a esa pieza, a esa perdiz, ¿verdad? Pues había pues una ceremonia que iba más allá de la comida cotidiana, ¿verdad? Y yo en Valencia de Don Juan pues veo que además las cuevas donde se guarda el vino se han reconstruido, se han convertido en unos comedores donde los dueños pues van a comer la caza. Claro, que no es lo mismo que la comida en su casa de carne traída de la carnicería. Y luego otro detalle, ¿no?, que hace que pensar en cuanto a esto que estoy diciendo yo de ese componente angular, ¿verdad? Pues en una provincia española, en Cuenca, pues hay un alimento envasado que es el morteruelo. Yo tuve la gran suerte de ser invitado por Iván Vélez a su casa y recuerdo que su madre nos obsequió con esta comida que es solamente comida hecha con piezas cobradas en la caza. Y luego hay una industria que se ha ocupado precisamente de meter esto en un cáliz, que son los frascos de morteruelo. Que es, usted dirá, bueno, esto... Hombre, primero soy manchego, el morteruelo lo conozco perfectamente y lo he tomado 1000 veces. Y efectivamente es carne de caza. Yo no discuto que haya cierta luminosidad en la cosa, bueno, pero nada, eso... que los cazadores de perdices, pues vamos, nos comemos las perdices sin tanto protocolo y no tenemos que meter en el cáliz ni en ningún lado. Nos está estupenda y de verdad, pues yo en un ojeo de perdices de esos de postín, que se sueltan 700 perdices de granja para disfrute solo, pues no, sigo sin ver ninguna angularidad por ningún lado, ni tampoco se las llevan para morteruelo. Ahora dan una percha de cortesía que llaman, que te dan 5 perdicitas para regalárselas al vecindario, que tampoco se las comen. Bueno. Eso que se llama la viande de la brousse, que llaman los franceses, la carne de bosque, se sigue todavía en África, y sigue siendo y se come todo lo que se mueve con vuela o recta.
yo no digo que todo, pero sin embargo que sí que nos tiene que hacer pensar de que esa parte, ese componente angular no se ha perdido. No, pues, esa es la idea. Claro, pues de esa eso es la estamos idea. hablando, porque esa proyección de ese punto se hace sobre los tres ejes, y claro que hay, siempre. Y esto con independencia, porque yo me quedé sorprendido, yo no sabía que existía una salve montera. Me voy a hacer La cosa con más ella. cursi que puedes oír, Sí, pero bueno. Pero esto ¿tiene tradición o es una cosa muy actual? Es de don Jaime Agustín de Foxá. Ah, Y la escribió él, y pues es una cosa más cursi, pero se reza, bueno, se reza no, se murmura, porque como nadie no la sabemos, empieza el cura y nosotros, viva la cabeza, viva. pues habrá que... Es lo que sabemos, habrá viva la que Virgen de la hacerse Cabeza. con la letra esta, sí, yo me voy a hacer con Pues ella. sí, Y luego también en su libro veo que usted menciona a la Virgen de la Cabeza. lo acabo de comentar, sí. Eso. Es nuestra patrona, la patrona de los monteros. Es la patrona de los monteros. Bueno, yo por ejemplo conozco otra virginidad vinculada a los animales, que es la Virgen del Toro, en Menorca. Es decir, que tanto... ¿Pero vinculada a la caza? Sí, no, al toro. Ah, no sé. Es una imagen preciosa donde la Virgen posa sus pies sobre un toro. Sobre un toro. La Virgen del Toro, y es la dominación de los animales. Yo lo veo así, ¿verdad? Hombre, lo que hay son muchas cosas ceremoniales, por ejemplo, cuando se suele matar un animal de cierto prestigio, que se llaman capitales, se hace una ceremonia después. Que si queréis ver angularidad, pues se tocan las trompetas de caza, se hacen hogueras, se le da el último alimento al animal poniéndole un trocito de pino, lo que haya por allí, una ramita, se pone como ceremonia y respeto al caído, ¿no? Y que va a servir de alimento, porque siempre hay una perspectiva en el mundo de la caza, salvo la caza de gestión, que muchas veces matamos alimañas porque haya más caza. La caza normalmente tiene un perfil siempre de fogones y de cocina. Eso que ha dicho el Morteruelo, pues por supuesto, pero no se han basado, se ha hecho en las casas toda la vida. Sí, y mi madre, pues cuando llevamos perdiz no, lo que he y dicho conejos, yo... se hacía todo, y se hacía paté de perdiz y paté de lo que hubiera. Sí. La carne era fundamental, y de hecho la parte radial sigue existiendo. Yo no conozco a nadie que vaya a cazar urracas por gusto. Vamos a cazar perdices, palomas, codornices, cosas que se comen. Pero lo que yo digo es que esa comida tiene un componente especial, ¿verdad? Es equivalente no es carne... a la comunión. Esto es lo que estoy intentando insinuar yo, ¿verdad? Muy estupendo, como a la comunión. Pues pero claro, de eso ya religiosidad primaria, ¿eh? Bueno, y ahora, si se me permite, ¿verdad? Uno de los capítulos que he leído con mayor atención es el capítulo que usted dedica a la metodología filosófica. Algunas cosas ya he insinuado aquí, pero sin embargo sí que me gustaría hacer los siguientes comentarios, 2 o 3 comentarios que de alguna manera pues usted va a coger y a rebatirme, contestarme lo que le parezca oportuno. Hay un momento en el que usted dice querer rebatir a don Gustavo en cuanto a las representaciones de los animales, en cuanto a la pintura rupestre. Y usted dice que solo el 30%, y que el 70% hay otros componentes, como son puntos, ¿Me va a dejar líneas contestar o va a y seguir hablando? espirales. Que si me va a dejar contestar, porque llevo aquí 2 hojas apuntando. Bueno, pues nada. Vamos a hablar de eso. Sí, pero es que yo Por quiero... partes, porque si no me pierdo. Pues es que es muy interesante lo que ha dicho. O sea, él dice que la luminosidad está representada en los animales, en los paleolíticos, además se ponen cenitales porque implican una cierta superioridad al hombre y tal y cual. Y yo solamente hago el comentario de que el 70% de las pinturas rupestres que se conservan en este planeta son espirales, círculos, triángulos, no son animales. Solamente digo eso. Yo no hago ninguna crítica feroz a nadie. No, feroz no. Gustavo, que es un comentario pero agudo, claro, tiene interés, tiene mucho interés. Eso va en contra de lo que dice que las pinturas rupestres pues son el origen de las primarias. Pues sí es posible que fueran así, que fueran las primeras manifestaciones primarias, pero esas sugerencias que son prehistóricas por definición, que no hay testimonio escrito, pues son tan solo sugerencias, como la del animismo, como la otra. Pues si ella dice, no, es que los animales se representan, animales o manos que soplaban para ponerlas allí, o triángulos o espirales, que había muchísimas. El 70% de las rupestres no son animales. Eso es lo único que digo. Muy bien, si es que a mí me ha parecido muy interesante y lo he recogido porque precisamente pues
no hace mucho, pues he leído yo artículos importantes de antropólogas y historiadoras como Maite Mascort o Bárbara Frenza, que precisamente entrando en la cueva de Altamira y en la del Castillo, hacen análisis de estos componentes. Y yo he llegado, después de leer todos estos trabajos, de que se trata de signos tectiformes, que tienen que ver con la caza, porque marcan el territorio de la caza, los límites, donde se encuentra un animal u otro. Es decir, que lo que usted apunta es muy importante, ¿eh? Y yo creo, yo lo he tomado así, no es en absoluto una crítica feroz, ni mucho menos. Lo que yo estoy intentando decir es que una buena parte de esos elementos geométricos... Que es otra nueva interpretación, porque, como sabe, pues se ha interpretado las pinturas rupestres de mil maneras, idéticas, pero como protolenguaje, sean como identitarias, que los colores marcaban territorios, que en fin, eso hay infinidad, como son prehistóricas, eso admite todo. Como no hay nadie que te discuta escrito, pues eso pues se admite. Estamos de acuerdo. Todas las interpretaciones que usted, prehistóricas son las que quiera, valgan. pero la interpretación que ofrece el materialismo filosófico de Gustavo Bueno me parece que es más potente que los demás. Es posible. Creo yo, vamos, que puede reducir a los demás, mientras que esas otras interpretaciones... Y entonces, como usted hace una sugerencia que hay que tener en cuenta, que yo no digo en absoluto que sea menor, ¿verdad? ¿Qué pasa con esos puntos y esas figuras? Pues yo me he puesto, bueno, sí, durante un tiempo he estado dedicado a ver esos trabajos y veo que tienen que ver con esto que yo llamo, bueno, que estas mujeres llaman signos tectiformes, es decir, pero ligados a la caza. Bueno, que tiene que ver con eso. Esto es. Luego hay un asunto que yo creo que sí que hay que comentar, ¿no? Y es la distinción entre lo inmaterial y lo incorpóreo. Hay un momento, yo me quedé sorprendido, donde usted, pues, incluso califica al aire de un agente inmaterial. Yo creo que eso a lo mejor... Eso se hace por analogía, quiero decir, cuando... Bueno, nada, planta... yo se lo indico porque a lo mejor ya. Pues usted tiene que comentarlo, venga. Sí. ¿Lo contamos? Sí. Bueno, es que sugeríamos que en ese comentario que una de las preguntas que hacemos, ¿cuándo el hombre empieza a pensar de modo trascendente? Y hay una sugerencia, que hay algo de Martin Salin y de otros, que han contado experiencias muy curiosas. Dice, por ejemplo, esa que decía, cuando un Australopithecus miocénico está sentado y de repente oye un ruido, él puede pensar, pero claro, no era un filósofo, no es tan fino como este caballero, entonces puede pensar que es un agente inmaterial, por ejemplo, el aire que ha movido una rama, y tranquilamente quedarse en su sitio, o decir, bueno, es un predador que me está acechando y rápidamente me subo al árbol y me quito del medio. Entonces, los darwinistas dicen que los que se subían al árbol, que eran, aunque fuera un movimiento inmaterial, que no sería material porque tiene que ser material para que mueva el árbol, eso está claro, pero que nosotros de modo alegórico decimos algo que no es material, me refiero a que no es un animal, eso es efectivamente es una metáfora. Entonces, cuando él considera que es un animal y piensa que es algo etéreo, que es el aire, pues bienvenido a la teoría de Darwin. Usted no es lo suficientemente cauto como para sobrevivir, eliminado, ¿vale? Y el que se sube, aunque fuera el aire, eso se va acumulando. Y de alguna manera lo que propone esta gente es que eso de pensar que hay alguien inmaterial que puede condicionarte tu futuro, eso es el principio del pensamiento religioso, digamos. Es decir, hay algo más, y entonces hace una experiencia curiosísima con niños. Entonces los niños estos les ponen una pizarra de esas de velcro y con unas pelotitas de esas que se tiran y se pegan. No sé si las habéis visto alguna vez. Bueno, pues ellos hacen la siguiente operación. Se pone el niño, pero tienen que estar de espaldas a la pared y con la mano no dominante, con lo cual el acierto a la diana prácticamente es nulo, no aciertan. Entonces le dice el que está haciendo, el psicólogo que está haciendo ese experimento,
Le dice, ahora me tengo que marchar, vendré en un rato, el que haya acertado pues tendrá un premio. Entonces, claro, los niños en cuanto se va, colocan la pelota con la mano y todos son pues, premiados y tal igual. Y entonces él dice, bueno, ahora vamos a repetir el ejercicio, vamos a doblar el premio, pero voy a poner aquí a una princesa invisible que os va a estar vigilando y me va a decir quién hace trampas y quién no. Y, evidentemente no hay ninguna, hay una silla vacía. Esos son con niños de 5 años. Entonces, ellos se van y ninguno hace trampas. Dice que eso ya va impreso de alguna manera en creer que seres incorpóreos pueden inducirnos en nuestro quehacer. Tiene esa explicación que decía que viene ya acumulada genéticamente desde la prehistoria. Bueno, era más no, que está bien, el comentario aceptado. O sea pero me admitirá que acaso precisamente dentro del materialismo filosófico de Gustavo Bueno tenemos una doctrina potente para resolver esto. Y es que hay un primer género de materialidad que es corpóreo, y el aire también lo es, necesariamente. Hay un segundo género que tiene que ver pues, con las conciencias, etcétera. Y luego hay, efectivamente, un tercer género que es incorpóreo, que son las ideas. Claro, y entonces con esto se resuelve. Pero eso es afinar mucho. Tomás. No, hombre, no, es que usted... yo decía como cuando he hablado un agente inmaterial quiere decir, pues eso, un agente material que sería un tigre de dientes de sable, y un agente inmaterial no lo decía escolásticamente, lo decía como analogía. Pero a mí me parece que usted tiene suficiente potencia para incorporarlo y reinterpretarlo de esa manera. Vamos a ver, otro asunto, vamos a claro, otro asunto importantísimo, claro está, es lo que hizo usted en el epílogo sobre el Big Bang. Aquí también tendríamos que enfrentarnos, ¿no? Porque incorpora indirectamente la idea de emergentismo, otro asunto con el cual estamos enfrentados. Yo estoy de acuerdo con la morfosis de nuestro maestro, que nos remite a una cosa ignota, que es la materia ontológica general, y no tengo nada que ver con el emergentismo. Yo creo que tampoco, ni con Bunge, así que tranquilo. No, pero ya sé, pero es que en el libro aparece eso, ¿eh? Y es que nosotros tampoco admitimos lo del Big Bang. Bien, sí, ya lo sé. Es una doctrina que nos parece que es la secularización del creacionismo. Es decir... Pues hombre, hace poco oí una conferencia de un compañero nuestro, ¿cómo se llama este?, de los Montesinos, maravillosa sobre el tema este y cómo explicaba por la deflagración que hace el color al rojo, cómo se puede, en fin, que lo explicaba muy bien. Él es un físico muy notable, trabaja en Estados Unidos. Pero lo que nosotros de alguna manera ponemos en tela de juicio es que esa explosión, sí, pues se haya dado en algún momento, eso, vamos. Y entonces lo que defiende, yo sí lo he oído muchas veces a don Gustavo, es pues mantener la hipótesis de una materia eterna, tanto inorgánica como orgánica. Esta es la idea, y que por tanto la orgánica no tiene que proceder de la inorgánica. Esta es una doctrina que yo creo que... Y entonces preguntarse por en qué momento, etcétera, pues ahí invocamos lo que ha dicho usted, el ignoramos, ignorabimus. Y no tenemos por qué rompernos la cabeza, ¿verdad? Pero apelar al Big Bang, pues esa es otra idea que... Bueno, ya finalmente, para relajar esto... Yo estoy muy relajado, ¿Tú? No, yo ya ve que... Sí. Ah, sí, hombre, ¿cómo no? Sencillamente para que vea usted que nos hemos tomado con interés el contenido de su libro, porque a mí me parece interesante, yo lo quiero promocionar de esta manera, discutiendo con usted y además recibiendo objeciones que son, pues eso, agudas. Ya finalmente, para relajar un poco el asunto, veo que hace usted una mención a una película de Berlanga, la escopeta nacional. Entonces preguntarle, yo esa la he visto y la verdad a mí me gusta menos que otra que hizo Saura, La caza. Sí, también. Y entonces preguntarle por esa película. Yo creo que ahí lo que hace Berlanga es una butad y lo que hace es una broma con este tema de la caza. Os recordaréis el argumento, pues es una cacería que paga un señor que vende porteros automáticos, sí. Intenta engañar al ministro hasta que le llega la moto, como decían, le manda al motorista Franco
y entonces el ministro deja de ser ministro, eso se va a toda la... Y eso es un poco la caza circular que decíamos, donde se labra la política, y se sigue utilizando la caza como agasajo, y muy importante, ¿eh? Yo que he viajado, por ejemplo, mucho a Rusia, por ejemplo, Ceausescu se hizo un teleférico para cazar rebecos, la bomba, para él solo. O sea, que la caza invitaba a quien tenía que invitar, y entonces, bajo el tema de la caza, que yo creo que es una cosa también ancestral, y la comida y la mesa, se han cerrado muchos negocios, muchos matrimonios, y muchas guerras se han evitado también, ¿eh? Porque casi todos quedan a cazar. No sé qué tendrá eso, pero algo tiene. Sí, yo por seguir insistiendo en lo que dice aquí Tomás, bueno, hablábamos antes de la escopeta nacional. Bueno, está claro que esa película es una ridiculización del franquismo. Sí, también. Está claro. Y que lo que se pretende presentar es a la clase alta solo puede cazar, y en lo que no se consigue en los despachos, amantes incluidas, el papel que hace Mónica Randall, pues se consigue en cacerías donde los ministros bajan la guardia y firman lo que sea con tal de quitarse al pelma de turno. Sobre la caza hay muchas películas, ya que yo, que me especialicé en filosofía del cine, por ejemplo, estoy pensando en Furtivos, donde presenta una visión de las... ¿La habéis visto? Dersus Sala es un canto a la ecología tremendo. Yo me enamoré del cine viendo Jeremías Johnson, que ahí la caza angular sí que está presente, porque los tramperos, claro, hacían negocio vendiendo pieles. Y además a compañías peleteras que estaban en plena dialéctica de imperios, de americanos contra británicos. Estaba la compañía de la vía de Hudson, pero ellos tenían que sobrevivir en un territorio que era territorio indio, y con unas condiciones de vida y con unas armas, que las armas pertenecen por definición al eje radial. Va eso, Renacido. Bueno, yo tengo un libro sobre el Renacido. Está mal que lo diga, pero tengo un libro sobre el Renacido donde precisamente es... Y además, yo lo digo claramente en una conferencia que di aquí, la película hecha, que son 300 millones, no la hace Hollywood porque sí, la hace para reivindicar y ganar votos por el lado ecologista y por el lado animalista. Y ahora ya, descendiendo a España, mucha gente piensa que la caza, cosa que es un error, es solo cosa de ricos. Eso en España es una especie de axioma ideológico. Como usted sabe, Ortega distinguía entre ideas y creencias. Las ideas son la piel en la que estamos y de la que no somos conscientes, y las ideas las tiene quien las tiene, sentido platónico, es quien reflexiona. Gustavo Bueno también hace lo mismo, aunque en otro plano. Distingue entre ideologías, mitologías, o sea, entre mitologías, ideologías e ideas. Toda idea puede degenerar en ideología, pero no toda ideología tiene por qué generar ideas. Sin embargo, ahora en España hay partidos, no vamos a decir cuáles, no hace falta, que están totalmente imbuidos de un armonismo ecologista y animalista. Pues por el premio Nobel de Jane Goodall, por las investigaciones sobre los chimpancés... Acabo de hablar del Laudato Si. La última encíclica del Papa va por ahí. A la modernidad, la corrección política, ¿no? Bueno, Gustavo Bueno ya dijo que la izquierda indefinida hoy día es el Papa. Con eso ya está todo dicho. La izquierda indefinida hoy día es el Papa. O sea, el Papa es más de izquierdas que... Bueno, entonces, a lo que vamos. Por ejemplo, yo le pregunto, Miguel Delibes, padre, yo conocí a Juan Delibes, hijo, tenía un canal y me llamó, bueno, tenía una concepción de la caza en la que él repetía a través de sus personajes los esquemas de Ortega, porque en aquel momento no había otros, pero mete personajes truculentos como Gualberto el Barbas. Claro, ¿qué era la caza para muchos españoles de los años 40, 50, 60, incluso hasta los 80? Pues una manera de supervivencia. Mi padre era cazador en un pueblecito de Salamanca al lado del Guijuelo, y mi abuelo también. Durante la guerra civil le quitaron las escopetas por aquello de no matarse a la gente, porque la excusa era, oye, como me quitaste la novia, digo que eres un rojo, o como me quitaste la novia, digo que eres un nacional. Venga, pues te sacaban de la cuneta 2 tiros en la cabeza. Y entonces cazaban con lo que tenían. Algunos sacaron del trastero las escopetas de pistón porque la gente tenía que comer. Por ejemplo, un animal muy despreciado en España siempre ha sido la liebre. Digo, en las cacerías de postín, y sin embargo en los pueblos, pues la liebre quitó mucha hambre. La liebre quitó muchísimas hambres. Y mi abuelo hacía trueque. Mi abuelo Calisto, que murió en el año 53, pues Estás hacía tocando trueque. temas sensibles porque tenemos aquí un señor que es don Ismael Tragacete, Sí, pues... hijo de un manco, y que los ha sacado a 11 hermanos de la caza. Claro. O sea que, como le des el micrófono... Sí, es que eso voy, que la caza, y en eso es lo que tiene, no pierde nunca, y no debe de perder nunca, cara al público, para ganárnoslo, no debe de perder nunca ese componente angular. Yo comentaba, por ejemplo, en Estados Unidos, entre 1865 y 1883, por orden del capitán Sheridan y del capitán Sherman, y por los intereses circulares de las empresas de ferrocarril,
se mataron 17 millones de bisontes, con rifles Sharps, que era la mejor tecnología de la época. Hablo de 1865 a 1883, o sea, en 18 años. Eso es caza radial. O sea, matar un bisonte a 500 metros, ya en esa época, que ya había miras telescópicas, eso es caza radial. Ahora, como cazaba un Sioux, que era su dios, porque el bisonte blanco era Totanka, era su dios, pues evidentemente eso es caza angular. Pues claro, es complejo el tema porque las fronteras entre que la gente lo perciba como caza radial o caza de mero divertimento, a que lo perciba como caza angular, los númenes son, es yo he complejo. empezado diciendo que son culturales. Claro. Y el numen, por ejemplo, no es igual, es una cuestión émic, ¿vale? Completamente. O sea, para el Masái, por ejemplo, el numen es el león, como estamos diciendo, no lo es el leopardo, y viven juntos, y son los dos predadores, por ejemplo. Sí, pero yo lo que voy es que hoy día en España hay que crear conciencia de que la caza siempre tiene un componente angular y de que no... Bueno, Asturias es de las pocas regiones, eso lo decía Moisés Treyes, donde cualquier obrero, cualquier minero, o sea, cualquier persona de clase media, media baja, que ahorre para ello, pues en vez de ahorrar para ir todos los días al fútbol, ahorras. Y en España se ha cazado, aquí en Asturias se ha cazado mucho jabalí con el 444 Merlin, que precisamente no es un rifle muy caro, o con escopeta, porque te sale el jabalí a 5 metros, y hay un rifle sofisticado, no tiene nada que hacer, porque es que te sale a 5 metros y solo lo ves décimas de segundo. Entonces, yo creo que hay que reivindicar en el discurso, en las televisiones, donde sea, ese componente angular, para que no piense cierta izquierda, que no voy a nombrar, la caza es solo cosa de ricos. Aunque ya sabemos que, por ejemplo, en España todos los ciervos que se matan se comercializan. En Alemania se come mucha carne de ciervo. Y en muchos países la carne de ciervo está mucho más valorada que la carne de ternera. Entonces, eso es importante reivindicarlo. Ese componente angular hay que reivindicarlo siempre. Hay que reivindicarlo siempre, porque hasta hace 4 días la caza, es verdad, quitó mucha hambre en España. Y se cazaba con lo que se tenía. Y en ese con lo que se tenía hay que meter ahí el eje radial. El eje radial no solamente es la naturaleza, son también elementos inanimados de la dimensión cultural del hombre. Por eso yo decía, ojo, claro, por ejemplo... El arco y la claro, no, en el estado de Pensilvania, como es su cultura y que Estados Unidos es una nación muy, muy corta en historia, pues cazar con un rifle de Pensilvania de chispa, un ciervo de cola blanca, que es un ciervo pequeñito, es poco más que una cabra, con una bolita del calibre 50, que pesa 177 grains, pues lo tienen a lo más de lo más. ¿Por qué? Porque es su historia, hay un componente cultural, hay un componente circular, pero hay un componente angular, que es que estamos reivindicando una manera de cazar ecologista. Sí. Ecologista en el sentido de que, oye, le damos muchas posibilidades a ese animal de que huya. Le damos muchas posibilidades. O sea, la equiparación entre la posibilidad de que yo lo mate y de que él huya es muy grande, porque las llaves de chispa fallan mucho cuando hay humedad, y bueno, pues como se cazaba en 1770. Entonces, eso, de alguna manera hay que reivindicarlo. Porque en España... tenemos además una grandísima literatura sobre el tema. Hay un libro clásico de Morales Prieto, Las cacerías en Sierra Morena a mediados del siglo XIX. Claro, tú ves cómo se cazaba en Sierra Morena en 1850. Claro, pues no tiene nada que ver con lo que hoy día es la caza. O sea, cómo se cazaba en Sierra Morena en 1850, pues cazaba el cura, cazaba el alcalde, algún agricultor liderado, pero es que los tiros eran de 20 metros. Y ahí solo tenías un disparo. Entonces, claro, mucha gente en España, por desgracia, piensa que la caza es solo cosa de ricos y de fascistas. Y eso hay que refutarlo. Entonces, ahí es donde hay que implicarnos. Ahí es donde hay que implicarnos. Eso es una parte política que me interesa menos. Sí, pero hay que abordarlo. Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Ya. Lo que he dicho es lo que tenía que decir. Que luego tires con calibre 40-25, tires con arco, eso ya me interesa menos. He hecho una interpretación nematológica, no tecnológica. No me interesa si la bala mira o el bala... En fin, eso me interesa. Pero forma parte de la caza, porque eso forma parte del eje radial. Pero eso es otro libro. Cuando hagamos la defensa de la caza, pues habrá que tocar esos temas. Bueno, vale. O sea, que nos promete que hay un segundo libro. Pues yo encantadísimo. Aquí le animamos a que lo escriba. No me conocéis. El segundo libro. Pues le animamos a ello. Perfecto. Bueno, yo creo que... ¿Os parece ya que nos vayamos?